Ella amaba al hombre que asesinó a su padre. Cuento del oeste de amor, traición y perdón. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre la tierra roja del territorio de Arizona, mientras Elena Vázquez se arrodillaba junto a la tumba de su padre. Habían pasado 3 años desde que Carlos Vázquez fue sepultado en el pequeño cementerio con vistas a Red Canyon, pero el dolor seguía siendo tan agudo como las espinas del desierto. Ella repasó las letras desgastadas talladas en la cruz de madera. Carlos Vázquez. Amado padre. 1820-82. Debajo de eso, en letra más pequeña, la verdad nos hará libres. Elena había elegido esas palabras cuidadosamente. Su padre había vivido con secretos, y esos secretos lo habían matado. Un viento cálido barrió el cementerio trayendo el aroma a salvia y polvo. Elena se levantó lentamente quitando la tierra de su vestido negro. A sus 28 años tenía la belleza curtida de una mujer que había aprendido a sobrevivir en un país duro. Cabello oscuro recogido severamente. Ojos marrones que no se perdían nada. Manos que se sentían igual de cómodas con un rifle que con un rosal. «Buenos días, señorita Elena». Se giró y vio al padre Miguel acercándose sus túnicas marrones polvorientas por la caminata cuesta arriba. El anciano sacerdote había conocido a su familia durante décadas. Era una de las pocas personas en Red Canyon que recordaba a Carlos antes de que las sombras cayeran sobre sus vidas. «Padre». Elena asintió respetuosamente. «Es temprano para visitar a los muertos, ¿no?». El rostro curtido del padre Miguel se arrugó en una suave sonrisa. «Los muertos no tienen horarios fijos, hija. Tampoco los tienen quienes los lloran». Elena volvió a mirar la tumba. «Cree que está en paz». Tu padre cargó pesadas cargas en la vida. La muerte tiene una forma de aligerar tales cargas. Las palabras del sacerdote fueron elegidas cuidadosamente. El padre Miguel sabía más sobre Carlos Vázquez de lo que jamás había compartido incluso con Elena. Algunos secretos pertenecían al confesionario. «Encontré algo ayer», dijo Elena en voz baja, «escondido en el granero». La expresión del padre Miguel se volvió cautelosa. «¿Qué clase de algo?» Elena metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño relicario de plata. El metal estaba empañado, la cadena rota. Pero cuando lo abrió, 2 pequeñas fotografías eran visibles dentro. Una mostraba a Elena cuando era niña, tal vez de 16 años. La otra mostraba a María, su hermana menor. María con su brillante sonrisa y ojos traviesos. María que había desaparecido la misma noche que murió su padre. «Este no era de María», dijo Elena. «Ella nunca usó joyas. Demasiado práctica para esas cosas». El padre Miguel estudió el relicario sin tocarlo. «¿Dónde exactamente encontraste esto?» «Enterrado debajo de tablones sueltos, en un lugar donde María nunca habría escondido nada». «Besaré». La voz de Elena se tensó con emoción reprimida. Alguien más lo puso allí, alguien que quería que fuera encontrado. El anciano sacerdote guardó silencio por un momento. Cuando habló su voz apenas era un susurro. «Elena, es mejor dejar algunos misterios enterrados». «Este no». Elena cerró el relicario y lo devolvió a su bolsillo. «María no murió esa noche, ¿verdad, padre?» Antes de que el sacerdote pudiera responder, el sonido de cascos resonó por el cementerio. Ambos se giraron para ver a un jinete solitario acercándose a Red Canyon desde el este. Incluso a la distancia, Elena podía notar que el hombre era un extraño. Algo en la forma en que se sentaba en su caballo. Alerta, profesional, peligroso. «El nuevo sheriff llega hoy», observó el padre Miguel. Elena había escuchado rumores sobre el nuevo agente de la ley de Red Canyon. Mason Wright, decían. Excazador de recompensas convertido en legítimo. El último intento del gobierno territorial para poner orden en su problemático pueblo. «¿Qué sabe de él?», preguntó Elena. «Solo lo que viaja con el viento. Se supone que es bueno con un arma. Honesto. Tiene experiencia con situaciones difíciles». Elena observó al jinete distante navegar por el sendero rocoso que conducía al pueblo. «Según mi experiencia, padre, los hombres con reputaciones peligrosas generalmente tienen pasados peligrosos». «¿Y quién no, hija? ¿Quién no...?» El padre Miguel tocó el hombro de Elena suavemente. «Ten cuidado con ese relicario, Elena. Algunas puertas, una vez abiertas, nunca se pueden volver a cerrar».
El sacerdote se fue dejando a Elena sola con la tumba de su padre y su creciente certeza de que María Santos, ahora María Vázquez, después de que su padre la adoptara, seguía viva en alguna parte. Pero si María estaba viva, ¿por qué no había vuelto a casa? ¿Por qué dejar que Elena la llorara durante 3 años? ¿Y por qué dejar el relicario para que Elena lo encontrara ahora? Elena montó su caballo y cabalgó colina abajo hacia Red Canyon. Tenía trabajo que hacer en el rancho, pero su mente estaba ocupada con pensamientos más oscuros. Pensamientos sobre la noche en que murió su padre. Sobre el disparo que había resonado por el desierto. Sobre la sangre en la arena y la forma en que los gritos de María se habían detenido de repente. Elena siempre había asumido que María también murió esa noche, otra víctima de los ladrones que mataron a su padre. Pero ¿qué pasaría si se hubiera equivocado? ¿Qué pasaría si María hubiera sobrevivido y si había sobrevivido? ¿Dónde había estado durante 3 años? Las preguntas se multiplicaban como tormentas de verano, pero Elena las hizo a un lado. Había aprendido a ser práctica con el dolor. El duelo era un lujo que no podía permitirse. El rancho necesitaba su atención. El ganado necesitaba agua. La vida continuaba ya sea que estuvieras lista o no. Pero mientras Elena cabalgaba hacia casa no podía sacudirse la sensación de que alguien la estaba observando. La misma sensación que había tenido intermitentemente durante semanas. Ojos en las sombras. Movimiento al borde de la visión. Una presencia que se sentía a la vez familiar y amenazante. Quizás era solo su imaginación, el duelo jugándole malas pasadas a una mujer solitaria. O tal vez María realmente estaba viva, y tal vez estaba volviendo a casa. Mason Wright guió su caballo por Main Street, tomando la medida de Red Canyon con el ojo experimentado de un hombre acostumbrado a evaluar amenazas. El pueblo era típico de los asentamientos del territorio de Arizona. Una calle principal bordeada de edificios de madera, un salón, tienda general, iglesia y hotel formando el corazón comercial. Zonas residenciales que se extendían hacia el desierto circundante. Pero Mason notó detalles que otros podrían pasar por alto. La forma en que se movían los hombres cuando pensaban que nadie estaba mirando. El número de ciudadanos armados para un pueblo de este tamaño. Las posiciones defensivas integradas en una arquitectura aparentemente inocente. Red Canyon había tenido problemas recientemente. El tipo de problemas que ponían nerviosa a la gente ante los extraños. Mason desmontó frente a la oficina del sheriff y ató su caballo al poste de enganche. El edificio era una robusta construcción de adobe con barrotes de hierro en las ventanas y una puerta reforzada. Construido para resistir un asalto serio. En el interior encontró una sola habitación que contenía un escritorio, un estante para armas y 2 celdas de prisión. Limpia, organizada, profesional. El sheriff anterior, quienquiera que fuera, había llevado una operación estricta. Mason colocó sus alforjas en el escritorio y se prendió su placa al chaleco. La estrella de plata atrapó la luz que entraba por la ventana. Sheriff. Una palabra que todavía se sentía extraña para él. Durante 10 años había operado fuera de los límites de la ley. Ahora se suponía que debía representarla. Un suave golpe interrumpió sus pensamientos. Un anciano mexicano estaba en la puerta, sombrero en mano. Sheriff Wright, soy Ricardo Moreno, alguacil deputy sheriff. Mason estudió a su nuevo segundo al mando. Moreno parecía tener 50 y tantos años, con la apariencia curtida de un hombre que había pasado décadas en el país desértico. Sus ojos eran inteligentes y cautelosos. Un placer conocerlo, alguacil. ¿Qué puede decirme sobre la situación aquí? Moreno entró y cerró la puerta detrás de él. Complicada, sheriff, muy complicada. Empiece por lo básico. 3 asesinatos en los últimos 6 meses. Todos sin resolver, todos conectados de alguna manera, pero no hemos determinado cómo. Mason se apoyó contra el escritorio. ¿Qué tipo de asesinatos? Asesinatos profesionales. Disparos únicos. Larga distancia. Sin testigos. Sin motivos obvios. Suena como alguien con entrenamiento militar. Eso es lo que pensamos, pero hay otros factores que no encajan. Moreno caminó hacia la ventana y miró a la calle. Las víctimas estaban todas conectadas de alguna manera con la familia Vázquez. Mason sintió un escalofrío. ¿Qué tipo de conexión? Carlos Vázquez fue asesinado hace 3 años. Supuesto robo, pero no se llevaron nada.
Desde entonces, 3 hombres que conocían a Carlos han muerto en circunstancias sospechosas. Alguien está eliminando testigos, tal vez. O tal vez alguien está ajustando viejas cuentas. Mason sacó una libreta y comenzó a escribir. Hábleme de Carlos Vázquez. La expresión de Moreno se volvió cautelosa. Ranchero local, viudo con 2 hijas. Parecía un hombre honesto, pero... Pispámaos. ¿Pero qué era hablan? Pero en este país los hombres honestos no suelen acumular el tipo de riqueza que tenía Carlos. Y no suelen tener enemigos lo suficientemente hábiles como para matarlos al estilo de una ejecución. Mason levantó la vista de sus notas. ¿Cree que Carlos estaba involucrado en algo ilegal? Creo que Carlos Vázquez tenía secretos, y creo que esos secretos lo mataron. Antes de que Mason pudiera hacer otra pregunta, la puerta se abrió. Una mujer entró sin llamar, moviéndose con el paso seguro de alguien acostumbrado a ir donde le placía. La primera impresión de Mason fue de fuerza controlada. La mujer era hermosa, pero a la manera en que las flores del desierto eran hermosas, adaptadas a condiciones duras peligrosas de manejar descuidadamente. Cabello oscuro enmarcaba un rostro que podría haber sido tallado en la piedra roja de los acantilados circundantes. Sus ojos contenían profundidades que sugerían tanto inteligencia como dolor cuidadosamente oculto. Sheriff Wright, supongo... Su voz llevaba rastros de un acento español, suavizado por años en territorio americano. Sí, señora. ¿Y usted es así? Elena Vázquez. Soy dueña del rancho más grande del territorio. Necesitamos hablar. El alguacil Moreno se movió incómodo. Señorita Elena, tal vez debería pedir una cita... La mirada de Elena nunca dejó a Mason. Esto concierne al asesinato de mi padre alguacil. No creo que las citas sean necesarias. Mason señaló una silla. Por favor, siéntese. El alguacil Moreno me estaba hablando de su padre. Elena se mantuvo de pie. ¿Qué exactamente le estaba diciendo? Que su padre pudo haber tenido enemigos, que su muerte podría no haber sido un simple robo. La expresión de Elena no cambió, pero Mason captó un destello de algo dolor, ira o quizás alivio, de que alguien finalmente la estuviera tomando en serio. Mi padre fue asesinado por un cazador de recompensas hace 3 años, dijo Elena rotundamente. Disparado como un perro por dinero. El asesino desapareció y el sheriff anterior no hizo nada para encontrarlo. Mason sintió que su sangre se congelaba. Un cazador de recompensas, hace 3 años. La descripción encajaba perfectamente con un trabajo que había aceptado en el territorio de Arizona. Un trabajo que había salido mal de la peor manera posible. ¿Sabe el nombre del cazador de recompensas?, preguntó Mason, luchando por mantener la voz firme. Nadie lo averiguó. Ya se había ido cuando alguien llegó a la escena. Mason se obligó a tomar notas, aunque su mano temblaba ligeramente. ¿Hubo testigos? La compostura de Elena se quebró por un momento. Mi hermana María y yo llegamos mientras él estaba muriendo. Vimos a un hombre cabalgando, pero estaba oscuro. No pudimos identificarlo. ¿Su hermana dónde está ahora? El dolor brilló en las facciones de Elena. María también murió esa noche. Al menos eso creemos. Su cuerpo nunca fue encontrado. Mason levantó la vista bruscamente. Nunca fue encontrado. Había mucha sangre donde la vimos por última vez. Leones de montaña, asumimos. O coyotes. El desierto no deja mucha evidencia. El alguacil Moreno se aclaró la garganta. Señorita Elena, tal vez debería contarle al sheriff lo que encontró ayer. Elena metió la mano en el bolsillo y sacó un relicario de plata empañado. Lo puso en el escritorio de Mason sin decir una palabra. Mason abrió el relicario y estudió las 2 fotografías dentro. 2 mujeres jóvenes, hermanas claramente, una con las facciones fuertes de Elena, la otra más suave, más joven, con una sonrisa traviesa. «¿Esta es María?», preguntó Mason señalando a la mujer más joven. «Sí, pero ese relicario no era de ella. Nunca usó joyas». «¿Dónde lo encontró?» «Escondido en mi granero, enterrado bajo tablones sueltos». La voz de Elena se tensó. Alguien quería que lo encontrara. Mason estudió el relicario con más cuidado. La plata era vieja, pero bien mantenida.
Las fotografías eran recientes, ciertamente tomadas en los últimos años, pero si María había muerto hace 3 años... Señorita Vázquez, dijo Mason con cuidado. ¿Es posible que su hermana sobreviviera esa noche? Los ojos de Elena brillaron. Si sobrevivió, ¿dónde ha estado? ¿Por qué no ha vuelto a casa? Era una pregunta justa. Pero Mason estaba empezando a sospechar que la respuesta podría ser más complicada de lo que cualquiera imaginaba. Me gustaría examinar la escena donde murió su padre, dijo Mason, y el lugar donde encontró este relicario. Elena asintió. Puedo mostrarle, pero sheriff... Sí. Elena se inclinó ligeramente hacia adelante. Quiero que entienda algo. Mi padre era un buen hombre. Dijera lo que dijera la gente sobre él, cualesquiera que fueran los secretos que pudiera tener, era un buen hombre que amaba a sus hijas. Mason se encontró con su mirada. Estoy seguro de que lo era, señorita Vázquez. Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, Mason sintió el peso de su propio terrible secreto. 3 años atrás había aceptado un trabajo de recompensa en el territorio de Arizona. El objetivo era un hombre llamado Carlos Vázquez, buscado para ser interrogado en relación con fondos gubernamentales robados. Mason había rastreado a Carlos hasta un cañón remoto. El hombre viajaba con 2 mujeres jóvenes hijas, Mason había asumido. Cuando fue confrontado, Carlos había intentado sacar su arma. Mason había sido más rápido. Solo más tarde Mason se enteró de la verdad. Carlos Vázquez no había estado buscando un arma. Había estado tratando de proteger a sus hijas de lo que pensó que era un ladrón. Los fondos robados eran un error burocrático. Carlos era completamente inocente. Y ahora Mason estaba sentado frente a la hija del hombre llevando una placa, pretendiendo buscar justicia por un crimen que él mismo había cometido. La ironía era amarga como veneno del desierto. ¿Cuándo le gustaría visitar la escena?, preguntó Elena. Mason miró por la ventana. El sol estaba subiendo hacia su cenit. Esta tarde. Digamos alrededor de las 4, el calor debería ser más manejable entonces. Elena se puso de pie. Me reuniré con usted en mi rancho. Está a unas 10 millas al norte del pueblo. Se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo. Sheriff Wright, sí, espero que sea mejor encontrando la verdad que su predecesor. Después de que Elena se fue, el alguacil moreno le dio a Mason una larga mirada. Esa mujer ha estado cargando una pesada carga durante 3 años. La muerte de su padre casi la destruye. ¿Qué hay de la hermana María? Dulce chica, joven, llena de vida. Elena se culpó por la muerte de María, creo. Sintió que debería haberla protegido de alguna manera. Mason se quedó mirando el relicario que aún yacía en su escritorio. El peso de su culpa se sentía aplastante. No solo había matado a un hombre inocente, sino que había dejado huérfanas a 2 mujeres jóvenes y posiblemente había causado la muerte de una de ellas. Ahora Elena estaba pidiendo su ayuda para encontrar al asesino de su padre. Le estaba pidiendo que se investigara a sí mismo. Mason había venido a Red Canyon buscando redención por su pasado violento. En cambio, había caminado directamente hacia su peor pesadilla. Alguacil, dijo Mason finalmente, ¿qué sabe sobre el cazador de recompensas que mató a Carlos Vázquez? Moreno se encogió de hombros. No mucho. Profesional claramente. Bueno con un rifle. Probablemente experimentado en el rastreo. Alguna descripción física. Elena dijo que era alto. Cabello oscuro. Eso es casi todo lo que pudo ver en la oscuridad. La descripción encajaba perfectamente con Mason, pero aparentemente Elena no había podido verlo lo suficientemente bien como para reconocerlo ahora, lo que significaba que Mason tenía una elección que hacer. Podía confesar la verdad y enfrentar las consecuencias, o podía intentar resolver los asesinatos actuales mientras ocultaba su propio crimen. Ninguna opción ofrecía mucha esperanza de redención. Pero mientras Mason pensaba en el dolor de Elena, en la forma en que se comportaba como una mujer acostumbrada a luchar sola, supo que no podía simplemente marcharse. Ella merecía respuestas, merecía justicia, incluso si esa justicia finalmente significaba su propia destrucción. Mason pasó el resto de la mañana revisando los archivos sobre los asesinatos recientes. Las víctimas eran Henry Morrison, un comerciante ambulante, Thomas Webb, un ranchero local, y Samuel Hayes, un oficial retirado del ejército.
Todos habían sido disparados a larga distancia. Todos tenían alguna conexión con Carlos Vázquez. El patrón sugería que alguien estaba eliminando sistemáticamente a las personas que habían conocido a Carlos. ¿Pero por qué? ¿Qué secretos podrían poseer los conocidos de un ranchero muerto por los que valiera la pena matar? A medida que se acercaba la tarde, Mason se preparó para cabalgar hacia el rancho de Elena. Limpió su rifle y revisó su munición. No porque esperara problemas, sino porque, según su experiencia, los problemas tenían una forma de encontrarlo, ya sea que los esperara o no. A las 4 en punto, Mason montó su caballo y cabalgó hacia el norte, hacia el rancho Vázquez. El desierto se extendía interminablemente en todas direcciones, interrumpido solo por formaciones rocosas ocasionales y vegetación dispersa. Era un país hermoso pero duro, implacable para los desprevenidos o desafortunados. El tipo de lugar donde los secretos podían permanecer enterrados durante años. Pero como Mason había aprendido algunos secretos, tenían una forma de salir a la superficie, y cuando lo hacían generalmente traían sangre consigo. El sol de la tarde caía sin piedad mientras Elena esperaba al sheriff Wright en la puerta del rancho. Había pasado la mañana trabajando con el ganado, tratando de distraerse de los pensamientos sobre el relicario y lo que podría significar. Pero la distracción era imposible. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de María, no como un cadáver sino como una mujer viva, mayor ahora, cambiada por lo que sea que le hubiera pasado en los 3 años desde aquella terrible noche. Elena escuchó cascos acercándose y levantó la vista para ver al sheriff Wright cabalgando hacia ella. Incluso a la distancia había algo en el hombre que la inquietaba. No amenazante exactamente, pero familiar de una manera que no podía explicar. «Sheriff», llamó Elena mientras se acercaba. «Gracias por venir». Mason desmontó y aseguró su caballo. «Gracias por aceptar enseñarme. Sé que esto debe ser difícil». Elena estudió su rostro. 30 y tantos años, supuso. Cabello oscuro como había informado hacía 3 años. Alto y delgado con la apariencia curtida de un hombre que había pasado años en un país duro. Sus ojos eran gris verdoso, inteligentes y ensombrecidos por algo que podría haber sido culpa. «El lugar donde murió mi padre está a unas 2 millas de aquí», dijo Elena. «Necesitaremos cabalgar». Montaron y cabalgaron hacia el noroeste, hacia una serie de formaciones de roca roja. Elena abrió el camino a través de sinuosos pasajes de cañón, su caballo abriéndose paso con cuidado sobre piedras sueltas y arena del desierto. «Hermoso país», observó Mason. «Hermoso y mortal», respondió Elena. «Atrae a personas que buscan nuevos comienzos, pero también atrae a personas que huyen de su pasado». Mason sintió el comentario como un golpe físico. ¿En qué categoría caía su padre? Elena guardó silencio por un momento. Solía pensar que estaba buscando un nuevo comienzo. Ahora no estoy tan segura. Emergieron en un cañón circular con paredes altas en 3 lados. Un pequeño manantial proporcionaba agua para sauces del desierto y álamos. Era un oasis verde en el paisaje de desierto rojo. «Aquí es donde sucedió», dijo Elena en voz baja. Ella desmontó y caminó hacia un área plana cerca del manantial. Mason la siguió estudiando el terreno con interés profesional. Excelente cobertura para una emboscada. Múltiples rutas de escape. Buenos campos de tiro desde las crestas circundantes. ¿Dónde exactamente estaba su padre cuando le dispararon? Elena señaló un lugar cerca del álamo más grande. Allí, estaba dando de beber a los caballos. Mason examinó el área cuidadosamente. 3 años de clima habían borrado la mayor parte de la evidencia, pero aún podía visualizar la escena. Carlos había estado en una posición expuesta, vulnerable. Un blanco fácil para alguien con un buen rifle y paciencia. Dijo que usted y María llegaron mientras él estaba muriendo. Escuchamos el disparo desde aproximadamente 1/4 de milla de distancia. Cuando llegamos a él, la voz de Elena se apagó. «Está bien, tómese su tiempo». Elena se abrazó a sí misma aunque la tarde era cálida. Había tanta sangre. Estaba tratando de decirnos algo pero no podíamos entender. Las palabras eran en español, y él se estaba desvaneciendo. Mason se sintió enfermo de culpa. Recordaba esa noche perfectamente. Carlos de hecho había tratado de hablar mientras agonizaba. Mason había estado demasiado lejos para escuchar las palabras, pero había visto los labios del hombre moverse.
¿Qué le pasó a María? La compostura de Elena finalmente se quebró. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Estaba histérica, gritando. Yo estaba tratando de ayudar a papá, tratando de detener el sangrado. Le dije a María que cabalgara por ayuda, pero ella solo se quedó allí gritando. Elena se limpió los ojos con el dorso de la mano. Entonces escuché otro disparo. Desde algún lugar en las rocas. Los gritos de María se detuvieron. Cuando levanté la vista, ella se había ido. Mason sintió frío a pesar del calor del desierto. Se había ido... Simplemente... se fue. La llamé, pero no hubo respuesta. Encontré sangre en algunas rocas a unos 50 metros de aquí. Mucha sangre, pero ningún cuerpo. ¿Vio al tirador? Elena señaló hacia una cresta que dominaba el cañón. Vi a un hombre a caballo, silueteado contra el cielo, pero estaba oscureciendo y yo estaba demasiado lejos para distinguir detalles. Mason miró hacia la cresta, la posición perfecta para un disparo de largo alcance. Él había usado ese mismo lugar hacía 3 años. ¿Qué hizo entonces? Me quedé con papá hasta que murió. Luego cabalgué hasta el pueblo para pedir ayuda. Cuando regresé con una partida de búsqueda no había señales de María. Buscamos durante días. La voz de Elena se volvió amarga. El sheriff anterior decidió que era un robo que salió mal. Caso cerrado. Sin más investigación. Mason caminó hasta el lugar donde había muerto Carlos. Incluso ahora, 3 años después, podía ver la escena claramente en su memoria. El destello del cañón, el hombre cayendo, las mujeres gritando. Pero el relato de Elena difería de su memoria en un detalle crucial. Mason no había disparado un segundo tiro. Él no había disparado a María. Lo que significaba que alguien más había estado en esas rocas esa noche. Alguien que o había matado a María o se la había llevado. Sheriff, la voz de Elena lo trajo de vuelta al presente. Está bien, se ve pálido. Mason se obligó a concentrarse. Solo pensando en el caso, dijo que encontró el relicario en su granero. Sí, le gustaría ver dónde. Regresaron al rancho la mente de Mason agitándose con nuevas posibilidades. Si alguien más había estado presente esa noche, alguien que se había llevado a María, entonces los asesinatos actuales podrían estar conectados a esa persona, en lugar de a la muerte de Carlos. ¿Pero quién y por qué llevarse a María en lugar de matarla? La casa del rancho Vázquez era Vázquez era una extensa estructura de adobe rodeada de dependencias y corrales. El ganado pastaba en los pastos cercanos, y el sonido del agua corriente indicaba un manantial confiable en algún lugar de la propiedad. Operación impresionante, observó Mason. Mi padre la construyó de la nada, dijo Elena con evidente orgullo. Tenía un don para hacer crecer las cosas en suelo difícil. Entraron en el granero una gran estructura que olía a heno y cuero. Elena guió a Mason a un establo en la esquina trasera. Aquí, Conilla, dijo señalando un área donde varios tablones habían sido perturbados recientemente. El relicario estaba enterrado a unas 6 pulgadas de profundidad. Mason se arrodilló y examinó el escondite. Los tablones habían sido reemplazados cuidadosamente, pero las marcas recientes de herramientas eran visibles alrededor de los bordes. Quien escondió esto quería que fuera encontrado eventualmente, dijo Mason, pero no de inmediato. ¿Qué cree que significa? Mason se puso de pie y se sacudió la tierra de las rodillas. Creo que alguien quiere que sepas que María está viva. La pregunta es ¿por qué ahora? ¿Por qué después de 3 años? Elena se apoyó contra un poste de madera. Tal vez María está en problemas. Tal vez necesita ayuda, pero no puede pedirla directamente. O tal vez alguien está usando la posibilidad de que esté viva para manipularte de alguna manera. Los ojos de Elena brillaron. ¿Con qué propósito? Aún no lo sé, pero según mi experiencia, cuando la gente comienza a dejar pistas misteriosas, generalmente quieren algo. Caminaron de regreso hacia la casa mientras el sol comenzaba a ponerse detrás de las montañas occidentales. El aire del desierto se estaba enfriando y las primeras estrellas se estaban volviendo visibles en el cielo que oscurecía. Sheriff Wright, dijo Elena mientras llegaban al porche delantero. Quiero preguntarle algo. Adelante. Elena se giró para mirarlo directamente. ¿Qué le hizo convertirse en agente de la ley?
No me parece alguien que creció queriendo llevar una placa. Mason sintió la pregunta como un giro de cuchillo. ¿Qué le hace decir eso? La forma en que se mueve, la forma en que evalúa las amenazas. Tiene los instintos de alguien que operaba fuera de la ley, no dentro de ella. La perspicacia de Elena era inquietante. He tenido varios trabajos a lo largo de los años, no todos ellos en la aplicación de la ley. ¿Como cuáles? Mason dudó. La verdad destruiría cualquier posibilidad de ayudar a Elena a encontrar a su hermana. Pero mentir se sentía como otra traición. Fui cazador de recompensas durante varios años, admitió. La expresión de Elena no cambió. ¿Qué sinisontes un Diego ese? ¿Qué le hizo detenerse? Maté a alguien que no merecía morir. Las palabras quedaron suspendidas en el aire del desierto como una confesión. Lo que Mason se dio cuenta eran: Elena estudió su rostro en el crepúsculo que se reunía. La mayoría de los hombres dirían que se estaban defendiendo, o siguiendo órdenes. Usted dijo que no merecía morir. Porque no lo merecía. Estaba equivocado acerca de él, completamente equivocado. Elena guardó silencio por un momento. Cuando habló su voz era suave pero intensa. Al menos lo admite, al menos siente culpa por sus errores. Eso es más de lo que la mayoría de los hombres harían. Mason sintió una chispa de algo que podría haber sido esperanza. ¿Importa eso? Me importa. La culpa significa conciencia. La conciencia significa la posibilidad de redención. Elena se acercó a él, lo suficientemente cerca como para que Mason pudiera ver el dolor en sus ojos oscuros. Sheriff Wright, necesito saber que puedo confiar en usted. Mi familia ha pasado por suficiente traición. No puedo sobrevivir a más. Mason la miró a los ojos y vio no solo dolor sino fuerza. Esta era una mujer que había aprendido a soportar lo que la vida le lanzara, pero también era una mujer buscando una conexión humana, quizás por primera vez desde la muerte de su padre. Puede confiar en mí, dijo Mason en voz baja. Le doy mi palabra. Su palabra como agente de la ley, o su palabra como hombre que sabe lo que se siente la culpa, ambas. Elena asintió lentamente. Entonces trabajaremos juntos para encontrar la verdad, sobre María, sobre los asesinatos, sobre todo. Ella extendió su mano. Mason la tomó sintiendo los callos que hablaban de un duro trabajo físico. Pero también sintió la calidez del contacto humano, algo que casi había olvidado durante sus años de culpa solitaria. ¿Socios?, preguntó Elena. Socios. Mientras se daban la mano, Mason sintió algo que no había experimentado en 3 años. Esperanza. No de absolución, no se merecía eso, sino esperanza de que podría ser capaz de hacer algo bueno antes de que su pasado lo alcanzara. Por supuesto, Mason no sabía que su pasado ya lo había alcanzado. No sabía que alguien había estado observando desde la cresta sobre el rancho de Elena. Alguien que lo había reconocido a pesar de la placa y los años que habían pasado. Alguien que había estado esperando 3 años a que Mason Wright regresara al territorio de Arizona. Alguien que tenía planes tanto para Mason como para Elena. Planes que implicaban ajustar viejas cuentas y reclamar lo que ella creía que era legítimamente suyo. María Santos, ahora haciéndose llamar Anna Blackwood, bajó sus binoculares y sonrió fríamente. Su hermana parecía mayor. Más dura, bien. Elena necesitaría esa dureza para lo que venía. En cuanto al hombre que se hacía llamar Sheriff Wright, María lo había reconocido inmediatamente. Mason Wright era el cazador de recompensas que había matado a su padre, el hombre que Elena había descrito en sus pesadillas durante 3 años. Y ahora estaba en Red Canyon llevando una placa cortejando la confianza de Elena. La ironía era casi perfecta. María montó su caballo y cabalgó más profundamente en el desierto. Tenía preparativos que hacer, mensajes que enviar, planes que finalizar. El juego estaba a punto de comenzar en serio. Y esta vez María tenía la intención de ganarlo todo. Incluso si eso significaba destruir a su hermana en el proceso. A la mañana siguiente llegaron noticias de otro asesinato. Mason estaba revisando archivos de casos en su oficina cuando el alguacil moreno irrumpió por la puerta, su rostro sombrío por la urgencia. «Sheriff, tenemos un cuerpo». Mason levantó la vista de la pila de papeles. «¿Dónde?» «Miller's Creek, a unas 5 millas al este del pueblo. El mismo patrón que los demás».
Disparo único largo alcance sin testigos. Mason se puso de pie y buscó su cinturón de armas. ¿Quién es la víctima, señor Giotto? Tennessee. El doctor Samuel Hayes. El nuevo doctor que llegó del este hace unos 6 meses. Mason sintió un escalofrío. Según sus archivos, el doctor Hayes fue el médico que había examinado el cuerpo de Carlos Vázquez hacía 3 años. Otra conexión con el padre de Elena. ¿Alguna idea de por qué alguien querría matar a un médico? Moreno negó con la cabeza. Hayes se mantenía mayormente solo. Trataba a los enfermos, asistía a partos, colocaba huesos rotos. Nada controvertido. A menos que el doctor Hayes hubiera visto algo durante su examen de Carlos Vázquez. Algo por lo que valiera la pena matar para mantenerlo en secreto. ¿Le ha notificado a la señorita Vázquez?, preguntó Mason. Todavía no. Pensé que tal vez querría encargarse de eso personalmente. Mason asintió. Elena necesitaba saber sobre este desarrollo, y si el asesino estaba trabajando a través de una lista de personas conectadas a su padre, ella misma podría estar en peligro. Cabalgaban con fuerza hacia Millers Creek, donde encontraron el cuerpo del doctor Hayes junto al agua. La escena era inquietantemente similar a los asesinatos anteriores. Herida de bala única en el pecho, sin signos de lucha, sin motivo obvio. Pero mientras Mason examinaba el cuerpo con más cuidado, notó algo que el asesino podría haber pasado por alto. Un pequeño trozo de papel apretado en la mano del doctor. Mason extrajo cuidadosamente el papel y lo desdobló. Escrito con una mano temblorosa había 4 palabras: Carlos era hombre inocente. La sangre de Mason se congeló. El doctor Hayes había estado tratando de dejar un mensaje que confirmaba los peores temores de Mason sobre la noche en que mató a Carlos Vázquez. ¿Qué es eso, sheriff?, preguntó el alguacil Moreno. Mason dobló el papel y se lo guardó en el bolsillo. Nada importante, solo notas del doctor. Pero el mensaje era de vital importancia. Confirmaba que el doctor Hayes había sabido algo sobre la muerte de Carlos Vázquez. Algo que le había costado la vida. ¿Y si el doctor Hayes había sabido la verdad sobre Carlos? Había sabido también la verdad sobre lo que le sucedió a María esa noche. Mason ayudó al alguacil Moreno a cargar el cuerpo en una carreta para transportarlo de vuelta al pueblo. Pero su mente estaba ocupada con posibilidades más oscuras. Alguien estaba eliminando a todos los que conocían los secretos de Carlos Vázquez, lo que significaba que Elena podría ser el objetivo final. Después de todo, ella era la única persona que quedaba que había estado presente la noche en que murió su padre. Mason cabalgó directamente al rancho de Elena, forzando a su caballo a través del terreno desértico. Encontró a Elena trabajando en su jardín cuidando verduras que de alguna manera lograban prosperar en el duro clima. Ella levantó la vista mientras él se acercaba, leyendo inmediatamente la urgencia en su expresión. ¿Qué ha pasado? El doctor Hayes está muerto. Asesinado esta mañana. El rostro de Elena palideció. Samuel, ¿pero por qué querría alguien hacerle daño? Examinó el cuerpo de su padre hace 3 años. Podría haber sabido algo. Elena dejó sus herramientas de jardinería y caminó hacia el porche. Mason la siguió, notando cómo inconscientemente se colocaba cerca del rifle que se apoyaba contra la pared. ¿Qué clase de algo?, preguntó Elena. Mason dudó. La nota en la mano del doctor Hayes sugería que el doctor tenía dudas sobre la versión oficial de la muerte de Carlos. Pero compartir esa información plantearía preguntas que Mason no estaba preparado para responder. Aún no estoy seguro, pero Elena, creo que podrías estar en peligro. La risa de Elena fue amarga. He estado en peligro desde la noche en que murió papá. Nada ha cambiado. Esto es diferente. Alguien está matando sistemáticamente a las personas que conocían a tu padre. Eres el objetivo más obvio. Elena se encontró con su mirada fijamente. Entonces será mejor que los encontremos antes de que me encuentren a mí. Mason fue golpeado de nuevo por el coraje de Elena. La mayoría de la gente estaría aterrorizada por la amenaza de asesinato. Elena simplemente lo aceptó como otro desafío a superar. Quiero que te quedes cerca del pueblo por un tiempo, dijo Mason. Tal vez quédate en el hotel hasta que atrapemos a este asesino. Absolutamente no. Elena, esta es mi tierra, sheriff, mi hogar. No seré ahuyentada por algún cobarde que mata desde el escondite.
Mason reconoció la obstinación de la mandíbula de Elena. Ella no sería persuadida para abandonar su rancho. Entonces permítame apostar un alguacil aquí, alguien que vigile por si hay problemas. Elena consideró esto. Está bien, pero quiero participar activamente en la investigación. Nada de quedarme sentada esperando que alguien más resuelva mis problemas. ¿Qué tiene en mente? Elena caminó hacia un cofre de madera en el porche y sacó un diario encuadernado en cuero. Los papeles privados de mi padre. He estado revisándolos desde que me mostró ese relicario ayer. Mason sintió que su pulso se aceleraba. Encontró algo interesante. Tal vez. Papá guardaba registros detallados de sus negocios, pero hay varias transacciones que no tienen sentido. Elena abrió el diario y señaló una serie de entradas con fecha de hace 3 años. Grandes pagos a alguien identificado solo como AEB. Las cantidades son significativas, miles de dólares durante varios meses. Mason estudió las entradas. ¿Alguna idea de quién podría ser AEB? Ninguna, pero los pagos se detuvieron abruptamente la semana antes de que papá muriera. Mason sintió que las piezas de un rompecabezas encajaban en su mente. Carlos había estado pagando a alguien cantidades sustanciales de dinero. Luego los pagos se detuvieron y Carlos fue asesinado. ¿Chantaje, dinero de protección o algo más? Hay más, dijo Elena pasando páginas en el diario. Papá escribió algunas notas en español. Son difíciles de leer, pero creo que estaba preocupado por algo. Elena tradujo lentamente. Ella sabe demasiado. El acuerdo era temporal, pero ahora quiere más. Si me niego, amenaza con destruir todo lo que he construido. Ella, dijo Mason. Su padre estaba siendo amenazado por una mujer, aparentemente, y se estaba tomando la amenaza lo suficientemente en serio como para pagarle. La mente de Mason se aceleró con posibilidades. Una mujer chantajista explicaba varias cosas. La naturaleza profesional de los asesinatos, el conocimiento íntimo de los asuntos de Carlos, el hecho de que María había desaparecido la misma noche que Carlos murió. Elena, dijo Mason con cuidado, es posible que María no muriera esa noche, que estuviera involucrada en la muerte de su padre de alguna manera. La reacción de Elena fue inmediata y feroz. Eso es imposible. María amaba a papá, nunca le haría daño. Pero si estaba siendo manipulada por alguien más... No. La voz de Elena era plana y definitiva. María tenía 19 años, inocente. Lo que sea que haya pasado esa noche, fue una víctima, no una perpetradora. Mason no insistió, pero en privado estaba menos seguro. La gente podía cambiar dramáticamente en 3 años, especialmente si habían sido sometidos a trauma o manipulación. ¿Qué hay de otros enemigos?, preguntó Mason. ¿Alguien más que pudiera haber tenido razones para matar a su padre? Elena guardó silencio por un momento. Cuando habló su voz era renuente. Había rumores sobre los negocios de papá antes de que viniera al territorio de Arizona. ¿Qué clase de rumores? Que había estado involucrado con el gobierno mexicano en alguna capacidad. Tal vez trabajo de inteligencia. Tal vez misiones diplomáticas. Elena cerró el diario y miró el desierto. La gente decía que se fue de México en circunstancias difíciles, que había gente que lo quería muerto. Mason sintió que otra pieza del rompecabezas encajaba. Si Carlos había sido un exagente mexicano, su muerte podría haber sido política en lugar de personal. Un asesinato en lugar de un robo. ¿Cree que esos rumores eran ciertos? Elena se encogió de hombros. Papá nunca habló de su vida antes de Arizona. Dijo que el pasado estaba muerto y enterrado. Pero el pasado tiene una forma de seguir a la gente. Especialmente en el desierto. Nada permanece enterrado aquí por mucho tiempo. Mason se puso de pie para irse. Apostaré al alguacil moreno aquí esta noche, y quiero que me prometa algo. Que, si algo sucede, cualquier cosa que la ponga nerviosa, me envíe a buscar inmediatamente. Elena asintió. Lo prometo. Pero mientras Mason cabalgaba de regreso al pueblo, no podía sacudirse la sensación de que las promesas no serían suficientes para proteger a Elena de lo que venía. Alguien estaba jugando un juego complejo usando los asesinatos para eliminar testigos y crear miedo. Pero el objetivo final seguía sin estar claro. ¿Quería el asesino dinero, venganza o algo completamente diferente?
Mason estaba empezando a sospechar que la respuesta residía no en los negocios de Carlos Vázquez, sino en la identidad de la misteriosa mujer que lo había estado chantajeando. Una mujer que podría ser o no la supuestamente muerta hermana de Elena. Mientras el sol se ponía detrás de las montañas, Mason tomó una decisión. Mañana comenzaría a investigar la desaparición de María Santos más a fondo. Visitaría los lugares que ella había frecuentado, hablaría con la gente que la había conocido, buscaría cualquier evidencia de que aún pudiera estar viva. Porque si María estaba viva y si estaba involucrada en los asesinatos actuales, entonces Elena estaba en más peligro de lo que se daba cuenta. El asesino no solo estaba eliminando testigos de los secretos de Carlos Vázquez. El asesino estaba destruyendo sistemáticamente a todos los que le importaban a Elena, dejándola aislada y vulnerable, lo que sugería que Elena misma no era solo una víctima potencial. Ella era el objetivo final. 3 días después del asesinato del Dr. Hayes, Elena hizo un descubrimiento que lo cambió todo. Estaba limpiando el antiguo dormitorio de su padre cuando encontró un tablón suelto debajo del armario. Escondido debajo había una caja fuerte de metal cerrada y sorprendentemente pesada. Elena llevó la caja a la cocina y usó un cuchillo para abrir la cerradura oxidada. Dentro encontró objetos que la hicieron cuestionar todo lo que creía saber sobre su padre. Documentos escritos en español e inglés, papeles de aspecto oficial con sellos gubernamentales, mapas de regiones fronterizas entre México y Estados Unidos, y fotografías, docenas de ellas, que mostraban a su padre con hombres que ella no reconocía. Pero fue la carta al fondo de la caja lo que hizo temblar las manos de Elena. Mi querida Elena, si estás leyendo esto, entonces estoy muerto y mi pasado finalmente me ha alcanzado. Hay cosas que debes saber, cosas que debí haberte dicho hace mucho tiempo. Tu hermana María no es quien crees que es. Ella vino a nosotros como refugiada huyendo de la violencia en México. Pero trajo esa violencia con ella. La gente que me quiere muerto la enviaron a buscarme. Intenté protegerla. Intenté mostrarle un camino diferente. Durante 2 años pensé que lo había logrado. María parecía amar a nuestra familia. Me llamó papá y a ti su hermana. Pero hace 3 meses descubrí la verdad. María Acidosi ha estado informando de nuestras actividades a sus contactos. Saben todo sobre nuestra vida aquí. Nuestras finanzas, nuestras propiedades, nuestras debilidades. Confronté a María y ella se derrumbó. Afirma que quiere dejar atrás su vida anterior, pero no la dejarán ir. Han amenazado con matarla si no completa su misión. Su misión es asegurarse de que mi muerte parezca un accidente o un crimen al azar. Luego debe heredar mi patrimonio a través de ti, reclamar el oro escondido y regresar a México. Elena, no sé si María realmente te ama o si su afecto es parte de su engaño, pero sé que es peligrosa. Si algo me sucede, no debes confiar en ella, debes protegerte. El oro que buscan está escondido en el antiguo pozo de la mina en Devil's Ridge, pero no me pertenece. Pertenece a familias destrozadas por la guerra, refugiados mexicanos que perdieron todo. He estado devolviéndolo lentamente a quienes lo necesitan. Busca al padre Miguel, él sabe toda la verdad, él puede ayudarte a completar mi trabajo. Recuerda que te amo, mija. Todo lo que hice fue para protegerte y darte la oportunidad de una vida mejor. Tu devoto padre Carlos Vázquez Elena leyó la carta 3 veces antes de que su significado completo calara. María no era su hermana. Era una espía enviada para infiltrarse en su familia. El asesinato de su padre no había sido un crimen al azar, había sido un asesinato. Y María había ayudado a planearlo. Elena se sintió físicamente enferma. 3 años de luto por una hermana que nunca había existido. 3 años de culpa por no haber podido proteger a alguien que había estado planeando su destrucción. Pero si María era una espía, ¿qué le había pasado la noche en que murió su padre? Había escapado según lo planeado. Había sido silenciada por sus propios contactos. Las manos de Elena temblaron mientras recogía los documentos y fotografías. Necesitaba mostrarle esto al sheriff Wright inmediatamente. Pero primero tenía que visitar al padre Miguel. El anciano sacerdote estaba cuidando su pequeño jardín detrás de la iglesia cuando llegó Elena. Él levantó la vista mientras ella se acercaba e inmediatamente su rostro se puso grave. «Lo encontraste», dijo simplemente. «¿Sabía usted de la caja fuerte?» El padre Miguel asintió. «Tu padre me dio una llave hace 3 años.
Me dijo que me asegurara de que la encontrara si algo le sucedía. Elena sintió un destello de ira. Entonces, ¿por qué no me lo dijo antes? Porque no estabas lista para escuchar la verdad. Estabas demasiado consumida por el dolor y la culpa. El padre Miguel dejó sus herramientas de jardinería y le indicó a Elena que se sentara en un banco de madera. Tu padre te amaba profundamente, Elena. Todo lo que hizo fue para protegerte de la violencia que lo siguió desde México. Hábleme de María. El sacerdote guardó silencio por un momento. María Santos llegó a Red Canyon hace 4 años, sola, asustada, afirmando ser huérfana, huyendo de bandidos. Tu padre se compadeció de ella. Pero ella no era realmente huérfana. No. Ella era un agente de ciertas facciones políticas en México. Facciones que querían a tu padre muerto por sus actividades pasadas. Elena sintió que partes de su mundo se desmoronaban. ¿Qué actividades pasadas? El padre Miguel miró a su alrededor para asegurarse de que estaban solos. Tu padre trabajó para el gobierno mexicano en la década de 1870. Recopilación de inteligencia, seguridad fronteriza. Ayudó a exponer varias redes de espionaje americanas que operaban en México. Así que cuando vino al territorio de Arizona, fue marcado para la muerte por esas mismas redes. Enviaron a María a buscarlo y organizar su asesinato. Elena se quedó mirando los documentos en su regazo. Pero la carta de papá sugiere que María tuvo dudas. Creo que sí. María pasó 2 años viviendo como tu hermana. Creo que genuinamente llegó a amar a tu familia. Pero el amor no fue suficiente para superar su miedo a sus contactos. ¿Qué pasó la noche en que murió papá? La expresión del padre Miguel se volvió dolorosa. María le hizo una señal al asesino sobre la ubicación de tu padre, pero cuando comenzó el asesinato se dio cuenta de que no podía seguir adelante con el resto del plan. ¿Cuál era el resto del plan? Matarte a ti también, hacer que pareciera un robo que salió mal, sin testigos, sin cabos sueltos. Elena sintió frío a pesar de la cálida tarde. Así que María salvó mi vida. En cierto sentido, pero también se condenó a sí misma. Cuando no completó la misión, sus contactos decidieron que era una responsabilidad. Elena levantó la vista bruscamente. Está diciendo que María fue asesinada por su propia gente. Estoy diciendo que María desapareció esa noche y no ha sido vista desde entonces. Si está viva o muerta, no lo sé. Elena sacó el relicario de plata que había encontrado en el granero. Mestizo. Entonces, ¿quién dejó esto para que yo lo encontrara? El padre Miguel examinó el relicario cuidadosamente. No tengo idea, pero Elena, debes tener mucho cuidado. Si María está viva, podría estar tratando de contactarte, pero también podría ser una trampa tendida por sus antiguos contactos. ¿Por qué querrían tenderme una trampa? Porque tu padre escondió una cantidad sustancial de oro. Oro que legalmente te pertenece ahora. Si pueden controlarte, pueden reclamar el tesoro. Elena se puso de pie y comenzó a caminar. Todo el mundo asume que sé dónde está escondido este oro, pero no es así. La carta de tu padre mencionó Devil's Reach. Conozco el lugar, una antigua mina de plata que se agotó hace años. Pero ¿por qué escondería papá oro allí? El padre Miguel sonrió con tristeza. Porque era el último lugar donde alguien buscaría un tesoro, una mina sin valor en territorio peligroso. Elena tomó su decisión. Necesito ir allí, ver lo que papá dejó. Eso sería extremadamente peligroso. Si los contactos de María todavía están activos, podrían estar vigilando esa ubicación. Entonces necesitaré ayuda. Elena pensó en el sheriff Wright. A pesar de su cautela instintiva hacia el hombre, él parecía genuinamente comprometido a encontrar la verdad. Ten cuidado en quién confías, ¿no?, advirtió el padre Miguel. Los enemigos de tu padre han tenido 3 años para planear su próximo movimiento. Podrían haber colocado a otros agentes en posiciones de autoridad. Elena sintió un escalofrío. ¿Cree que el sheriff Wright podría estar comprometido? Creo que el sheriff Wright tiene secretos propios, secretos que podrían hacerlo vulnerable a la manipulación. Mientras Elena cabalgaba de regreso al pueblo, su mente se agitaba con nuevas posibilidades. Si el padre Miguel tenía razón sobre que el sheriff Wright tenía secretos, ¿qué tipo de secretos podrían ser? Y si María todavía estaba viva, ¿por qué había esperado 3 años para hacer contacto?
¿Qué había cambiado para hacerla salir de su escondite? Ahora Elena estaba tan perdida en sus pensamientos que casi se pierde el movimiento en las rocas sobre el sendero. Un destello de luz solar sobre metal. La inconfundible silueta de un cañón de rifle. Elena se lanzó de su caballo justo cuando sonó el primer disparo. La bala pasó silbando junto a su cabeza lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el desplazamiento del aire. Elena rodó detrás de una roca y sacó su pistola. Su caballo salió huyendo dejándola varada en el desierto abierto con un francotirador desconocido. Un segundo disparo astilló la piedra a centímetros de su cabeza. El tirador era bueno, muy bueno. Puntería de nivel profesional. Elena se asomó por detrás de la roca tratando de localizar la posición del francotirador. Los disparos parecían venir de una cresta a unos 200 metros de distancia. Cubierta perfecta, excelente campo de tiro. Justo como la emboscada que había matado a su padre. Elena esperó durante varios minutos, pero no llegaron más disparos. Finalmente escuchó el sonido de un caballo alejándose por terreno rocoso. El francotirador se estaba retirando. Elena salió de la cubierta con cautela con su arma aún desenfundada. ¿Por qué el francotirador no había terminado el trabajo? Un disparo más habría sido suficiente para matarla, a menos que el objetivo no fuera matarla. A menos que el objetivo fuera entregar un mensaje. Elena encontró su caballo pastando tranquilamente en un pequeño cañón a media milla de distancia. Mientras se acercaba al animal, notó algo atado al cuerno de la silla. Un trozo de papel envuelto alrededor de una pequeña piedra. Elena desdobló el papel y leyó el mensaje escrito en español: «Hermana querida, estoy viva. Pero no soy libre. Me vigilan siempre. Si quieres salvarnos a ambas, trae el oro a la antigua mina en Devil's Reach. Ven sola. Mañana al atardecer. Si traes a alguien más, nos matarán a ambas. Tu hermana que te ama, María Elena». María Elena se quedó mirando el mensaje durante mucho tiempo. La letra se parecía a la de María, pero 3 años podían cambiar muchas cosas en una persona. ¿Era esto realmente de su hermana, o era una trampa diseñada para atraer a Elena a un lugar aislado donde pudiera ser asesinada en silencio? Y si realmente era de María, ¿qué significaba que ella no era libre? Estaba siendo retenida prisionera por sus antiguos contactos. Elena tomó su decisión. Iría a Devil's Reach mañana según lo solicitado, pero no iría completamente sola. Le contaría al sheriff Wright sobre el mensaje y le pediría que la siguiera a distancia. Si era una trampa, necesitaría refuerzos. Si realmente era María, necesitaría ayuda para lidiar con las fuerzas que estuvieran controlando a su hermana. Elena solo esperaba que el padre Miguel estuviera equivocado acerca de que el sheriff Wright tuviera secretos peligrosos, porque mañana su vida podría depender de la lealtad del sheriff. Mientras Elena cabalgaba hacia el pueblo, no se dio cuenta de la figura que la observaba desde una cresta distante. María Santos, ahora haciéndose llamar Anna Blackwood, bajó sus binoculares y sonrió fríamente. Todo estaba procediendo según el plan. Elena había encontrado la carta y los documentos de su padre. Sabía la verdad sobre la misión original de María, y ahora estaba lo suficientemente desesperada como para caer en una trampa obvia. Mañana en Devil's Reach, María finalmente reclamaría lo que creía que era legítimamente suyo: el oro que su padre había robado a sus contactos, la herencia que debería haber sido compartida entre hermanas. Elena había disfrutado de 3 años de prosperidad y seguridad mientras María había soportado el encarcelamiento y el abuso. Pero ese desequilibrio estaba a punto de corregirse. María montó su caballo y cabalgó hacia la mina abandonada, donde sus asociados estaban esperando. Habían estado planeando esta operación durante meses. Cada detalle había sido considerado. Cada contingencia había sido preparada. Mañana Elena Vázquez aprendería el precio de confiar en las personas equivocadas. Y el sheriff Mason Wright aprendería el precio de pensar que podía escapar de su pasado. Porque María sabía exactamente quién era realmente Mason Wright. Ella lo había reconocido inmediatamente cuando llegó a Red Canyon. El cazador de recompensas que había matado a su padre. El hombre al que Elena ahora estaba recurriendo en busca de ayuda. La ironía era casi perfecta. Elena estaba pidiéndole al asesino de su padre que la ayudara a rescatar a la otra asesina de su padre. María había esperado 3 años por este momento. 3 años de planificación y preparación. 3 años de cultivar las habilidades y los contactos necesarios para la venganza.
Mañana todas las deudas se pagarían por completo. Elena encontró al sheriff Wright en su oficina, estudiando mapas a la luz de una lámpara. Él levantó la vista cuando ella entró, notando inmediatamente su estado agitado. «¿Qué pasa, Pomme?», preguntó poniéndose de pie. Elena cerró la puerta detrás de ella y puso la caja fuerte de metal en su escritorio. «Encontré algo en la habitación de mi padre, documentos que lo cambian todo». Mason sintió que su estómago se apretaba cuando Elena abrió la caja y sacó la carta. Si Carlos había escrito detalles sobre la noche en que murió... «Lea esto», dijo Elena entregándole la carta. Mason leyó la carta 2 veces, su culpa se profundizaba con cada palabra. Carlos había sabido que su muerte se acercaba. Había intentado proteger a Elena de la verdad sobre María. Había muerto sabiendo que su hija adoptiva estaba planeando su asesinato. «Esto es extraordinario», dijo Mason finalmente. «Hay más». Elena le mostró las fotografías y los documentos gubernamentales. Papá era una especie de agente de inteligencia en México. Tenía enemigos que enviaron a María a matarlo. Mason estudió las fotografías reconociendo varias caras de carteles de «Se busca» que había visto durante sus días de cazador de recompensas. Carlos Vázquez, de hecho, había estado involucrado en actividades peligrosas. «¿Esto cambia cómo se siente acerca de María?», preguntó Mason con cuidado. La expresión de Elena estaba desgarrada. «Una parte de mí quiere odiarla por traicionar a papá, pero otra parte recuerda a la niña que me enseñó a trenzarme el cabello y me ayudó a atrapar luciérnagas». Elena sacó el mensaje que había recibido después del tiroteo. «Esto llegó hoy, después de que alguien intentara matarme». Mason leyó el mensaje, su sangre se heló. «Una reunión en Devil's Ridge, Elena yendo sola». Cada instinto que tenía gritaba que era una trampa. «No puedes ir», dijo Mason firmemente. «Tengo que hacerlo. Si María realmente está viva, si está siendo retenida prisionera, no puedo abandonarla». «Elena, esto es obviamente una trampa. Están usando tu amor por María para atraerte a un lugar aislado». Elena se encontró con su mirada fijamente. «Tal vez. Pero ¿qué pasa si no lo es? ¿Qué pasa si María realmente necesita ayuda? Nunca me perdonaré si no lo intento». Mason reconoció la obstinada determinación en la voz de Elena. Ella iba a Devil's Ridge, ya sea que él lo aprobara o no. «Entonces iré contigo». «El mensaje dice que vaya sola». «El mensaje es de personas que te quieren muerta. No voy a dejar que camines hacia una emboscada». Elena consideró esto. «¿Qué pasa si me sigue a distancia? ¿Se mantiene escondido a menos que necesite ayuda?» Mason asintió a regañadientes. «Está bien, pero a la primera señal de problemas entraré con armas encendidas». Elena logró una pequeña sonrisa. «Gracias, sheriff. Significa mucho saber que me cubre la espalda». «Si tan solo supieras», pensó Mason. «Si tan solo supieras que el hombre que te cubre la espalda es el mismo hombre que mató a tu padre». Esa noche Mason se preparó para lo que esperaba que fuera una confrontación violenta. Limpió sus armas, revisó su munición y estudió mapas del área de Devil's Ridge. La antigua mina de plata se encontraba en un terreno particularmente traicionero. Acantilados empinados, pasajes estrechos y múltiples rutas de escape. Si alguien quería organizar una emboscada, sería difícil encontrar una mejor ubicación. Mason también escribió una carta para ser entregada al mariscal territorial en caso de que no sobreviviera al día siguiente. La carta contenía su confesión completa sobre el asesinato de Carlos Vázquez y su especulación sobre los asesinatos actuales. No era mucho en términos de redención, pero era algo. Mientras Mason se preparaba para acostarse, se encontró pensando en el coraje de Elena. A pesar de enterarse de que su amada hermana había traicionado a su familia, Elena todavía estaba dispuesta a arriesgar su vida para salvar a María. Era el tipo de lealtad que Mason rara vez había encontrado en su vida violenta. El tipo de amor que hacía que una persona fuera mejor de lo que creía ser. Mason había venido a Red Canyon buscando redención por sus crímenes pasados. En cambio, había encontrado algo más valioso, una mujer cuya fuerza y compasión le hacían querer ser digno de su confianza. Mañana tendría la oportunidad de probarse a sí mismo, de proteger a Elena de las consecuencias de sus propias acciones pasadas. Podría ser lo último bueno que hiciera, pero sería suficiente. El día siguiente amaneció claro y caluroso con la promesa de una tarde brutal.
Elena pasó la mañana haciendo preparativos para lo que podría ser su cabalgata final. Limpió sus armas, empacó agua y suministros y escribió cartas para ser entregadas en caso de que no regresara. Una al padre Miguel pidiéndole que continuara el trabajo de su padre de ayudar a los refugiados. Una al alguacil Moreno agradeciéndole por sus años de servicio. Y una al sheriff Wright, aunque no pudo obligarse a explicar por qué se sentía impulsada a escribirle. A medida que se acercaba la tarde, Elena se encontró pensando en la noche en que ella y Mason se habían sentado junto a la fogata. El momento en que se había sentido verdaderamente segura por primera vez desde la muerte de su padre. Cualquier cosa que sucediera en Devil's Reach estaba agradecida por ese momento de paz. Le recordó que la felicidad era posible incluso en el duro país desértico. A las 4 en punto, Elena montó su caballo y cabalgó hacia el norte, hacia Devil's Reach. El terreno se volvió cada vez más accidentado a medida que viajaba, obligándola a navegar con cuidado a través de pasajes rocosos y subidas empinadas. Mason la siguió a distancia, manteniéndose lo suficientemente cerca como para mantener contacto visual. Se había posicionado para alcanzar a Elena rápidamente si comenzaban los problemas, pero lo suficientemente lejos para evitar ser detectado por cualquiera que vigilara la mina. Devil's Reach era una mesa estrecha coronada por las ruinas de una antigua mina de plata. El acercamiento era traicionero, un sendero sinuoso por laderas rocosas empinadas con caídas mortales a ambos lados. Elena llegó a la cima de la cresta cuando el sol comenzó a ponerse. La entrada de la mina era una abertura oscura en la pared rocosa sostenida por maderas podridas y metal oxidado. Elena desmontó y se acercó a la mina con cuidado, su mano apoyada en su pistola. El silencio era opresivo, roto solo por el sonido del viento a través de las rocas. «María», llamó Elena suavemente. Una voz respondió desde el interior de la mina. Una voz de mujer hablando español. «Elena, ¿eres tu hermana?» Elena sintió que su corazón daba un salto. La voz sonaba como la de María, aunque más vieja y forzada por las dificultades. Elena entró en la mina, sus ojos luchando por adaptarse a la oscuridad. Lámparas de aceite habían sido colocadas a intervalos, proporcionando la luz justa para navegar por los túneles. «¿Dónde estás?», llamó Elena. «Aquí en la cámara principal. Pero Elena, ten cuidado. Me obligaron a escribir esa carta. Esto es una trampa». Elena sacó su pistola y se adentró más en la mina. La cámara principal se abrió ante ella, un gran espacio circular donde los mineros habían extraído mineral de plata una vez. María estaba sentada en el centro de la cámara con las manos atadas a la espalda. Parecía mayor, más delgada, marcada por las dificultades. Pero definitivamente era María. «Elena, no deberías haber venido», dijo María urgentemente. «Nos van a matar a ambas». «¿Quién nos va a matar?», preguntó Elena avanzando hacia su hermana. «Nosotros». La voz vino de detrás de Elena. Ella se giró para encontrar a 3 hombres armados emergiendo de túneles laterales, asesinos profesionales por su aspecto. «Suelta tu arma», ordenó el líder. Elena mantuvo su pistola levantada. «Dejen ir a María. Su disputa es conmigo». El hombre se rió. «Nuestra disputa es con toda tu familia, señorita. Tu padre nos costó mucho dinero. Es hora de cobrar la deuda». «¿Qué deuda?» «El oro que tu padre nos robó. Oro que legítimamente pertenece a nuestra organización». Elena comenzó a entender. Ustedes son las personas para las que María estaba trabajando originalmente. Se suponía que María los mataría a ambos hace 3 años. Cuando falló, nos costó nuestra oportunidad de conseguir el tesoro. La hemos estado cazando desde entonces. Elena miró a María viendo la verdad en los ojos de su hermana. «Realmente intentaste salvarme esa noche». María asintió con lágrimas corriendo por su rostro. «No pude hacerlo, Elena. Eras mi hermana, mi familia. Te amaba demasiado». «Qué conmovedor», dijo el líder sarcásticamente. «Ahora, ¿dónde está el oro?» Elena señaló hacia la parte trasera de la cámara de la mina. «Escondido en el antiguo pozo, justo como decía la carta de papá». «Muéstranos». Elena abrió el camino hacia un túnel estrecho en la parte trasera de la cámara, pero a medida que se adentraban en la mina notó algo que los asesinos habían pasado por alto. Aire fresco fluía a través de los túneles, lo que significaba que había otra salida en algún lugar adelante. Elena también notó que María
Estaba trabajando en las cuerdas que ataban sus manos. Cuando llegaron a la parte más profunda de la mina, Elena señaló una pila de rocas cerca del final del túnel. «Ahí», dijo. Papá escondió el oro detrás de esas piedras. Mientras los hombres avanzaban para examinar el alijo, Elena captó la mirada de María. Su hermana le dio un asentimiento casi imperceptible. Las cuerdas estaban sueltas. «Empiecen a mover esas rocas», ordenó el líder a uno de sus hombres. Fue entonces cuando la voz de Mason resonó por los túneles de la mina. «Aquí el sheriff Wright, la mina está rodeada. Suelten a las mujeres y salgan con las manos en alto». El líder maldijo en español. «Pensé que habías dicho que venía sola». «Vine sola», dijo Elena. «Pero el sheriff Wright no acepta órdenes de asesinos». Los disparos estallaron cuando la voz de Mason proporcionó la distracción que Elena necesitaba. Ella se zambulló en busca de cobertura detrás de la pila de rocas, justo cuando María se liberaba de sus ataduras. El tiroteo en el espacio confinado fue ensordecedor. Los destellos de los cañones iluminaron la oscuridad como un relámpago. Las balas rebotaron en las paredes de piedra enviando fragmentos mortales volando en todas direcciones. Elena escuchó a uno de los asesinos gritar cuando fue alcanzado, luego a otro. Mason se estaba abriendo camino a través de la mina sistemáticamente usando su conocimiento superior de tácticas y terreno. «Por aquí». María agarró el brazo de Elena y tiró de ella hacia lo que parecía una pared sólida. Pero mientras se acercaban, Elena vio que en realidad era una abertura oculta a otro túnel que conducía más profundamente a la montaña. «¿A dónde va esto?», preguntó Elena. «A las antiguas excavaciones mineras españolas. Papá me las mostró hace años. Hay otra salida a media milla de aquí». Se arrastraron por el pasaje estrecho mientras el tiroteo continuaba detrás de ellas. Elena podía escuchar el rifle de Mason disparando metódicamente. Profesional, controlado, mortal. El túnel se abrió a un pasaje más grande tallado en roca viva. Técnicas mineras coloniales españolas probablemente de hace siglos. «Elena», dijo María de repente, «hay algo que necesito decirte. Sobre el sheriff Wright». Elena sintió un escalofrío. «¿Qué pasa con él?». La voz de María era pesada de dolor. «Él es quien mató a papá». Elena sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. «Eso es imposible». «Lo vi esa noche. Lo reconocí inmediatamente cuando llegó a Red Canyon. Mason Wright fue el cazador de recompensas que disparó a papá». Elena se apoyó contra la pared del túnel luchando por procesar esta revelación. «¿Estás segura?» «Completamente segura. Es el hombre que he odiado durante 3 años. El hombre cuyo rostro veo en mis pesadillas». La mente de Elena se tambaleó. El sheriff Wright Mason, el hombre en el que había comenzado a confiar, tal vez incluso a querer, era el asesino de su padre. Pero ¿por qué vendría aquí? ¿Por qué tomar el trabajo de sheriff? La expresión de María se volvió sombría. Creo que reconoció el nombre de papá cuando aceptó la asignación. Creo que vino aquí deliberadamente. ¿Con qué propósito? Tal vez culpa. Tal vez quería enmendar las cosas de alguna manera. O tal vez... María hizo una pausa. ¿Tal vez qué? Tal vez se enamoró de ti y no pudo obligarse a confesar la verdad. Elena se sintió enferma. Cada conversación con Mason adquirió un nuevo significado. Sus preguntas sobre su padre, su conocimiento de armas de fuego y tácticas, su obvia culpa por algo en su pasado. Él le había estado mintiendo desde el momento en que se conocieron. «Elena», dijo María urgentemente, «necesitamos seguir moviéndonos. Esos hombres podrían encontrar este túnel». Continuaron a través de las excavaciones españolas, siguiendo una ruta que había sido tallada hace siglos por conquistadores que buscaban plata y oro. Pero los pensamientos de Elena estaban consumidos por la traición de Mason. El hombre que había comenzado a amar era el mismo hombre que la había dejado huérfana. El hombre en el que había confiado para protegerla era el hombre al que más debía temer. Detrás de ellas el tiroteo se había detenido. O Mason había ganado la batalla, o... Elena no quería considerar la alternativa. Salieron de la mina a través de una abertura oculta en el lado opuesto de Devil's Ridge. El sol se había puesto y las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo del desierto. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó Elena.
María miró a su alrededor nerviosamente. Necesitamos alejarnos lo más posible de aquí. Esos hombres no estaban trabajando solos. Hay otros. ¿Cómo así? ¿Cuántos más? No lo sé, pero Elena, la organización para la que estaba trabajando no son solo cazadores de tesoros, son revolucionarios. Quieren usar el oro de papá para financiar un levantamiento en México. Elena miró a su hermana. ¿De cuánto oro estamos hablando? Suficiente para comprar armas para un ejército. Suficiente para comenzar una guerra. Elena se dio cuenta del alcance completo de lo que estaban enfrentando. Esto no era solo sobre secretos familiares o venganza personal. Esto era sobre prevenir un conflicto que podría costar miles de vidas. ¿Dónde está realmente escondido el oro?, preguntó Elena. María pareció sorprendida. ¿Quieres decir que no está en la mina? La carta de papá decía Devil's Reach, pero creo que se refería a esta área general, no necesariamente la mina en sí. María consideró esto. Hay docenas de viejas excavaciones en estas montañas. Minas españolas, cuevas apaches, formaciones naturales. Podría haberlo escondido en cualquier lugar. Comenzaron a caminar cuesta abajo manteniéndose fuera de los senderos establecidos para evitar ser detectadas. Pero la mente de Elena estaba ocupada con la elección que ahora enfrentaba. Mason había matado a su padre, pero él había también arriesgado su vida para salvarla esta noche. María era su hermana, pero originalmente había venido a su familia como espía y asesina. ¿En quién podía confiar Elena? ¿Quién le estaba diciendo la verdad, María? Dijo Elena de repente. La noche en que murió papá, ¿qué pasó exactamente? El paso de María flaqueó. Te lo dije. El cazador de recompensas le disparó a papá, luego me disparó a mí. Escapé, pero fui gravemente herida. ¿Dónde has estado durante 3 años? Escondida. Tratando de mantenerme por delante de mis antiguos contactos. Me querían muerta por no haber completado la misión. Elena estudió el rostro de su hermana a la luz de las estrellas. Pero los contactaste recientemente. Arreglaste esta reunión. María asintió a regañadientes. Me encontraron hace 3 semanas. Amenazaron con matarte a menos que los ayudara a recuperar el oro. Así que enviaste el relicario. Organizaste la emboscada de esta noche. Estaba tratando de protegerte. La voz de María se elevó a la defensiva. Si conseguían el oro, nos dejarían en paz a ambas. Elena sintió una fría certeza instalándose en su pecho. María, me estás mintiendo. Elena, no fuiste capturada por tus contactos. Ahora eres una de los contactos. Todo esto, la emboscada, la carta, incluso aparecer atada en la mina, fue todo escenificado. La expresión de María cambió. La víctima asustada desapareció reemplazada por alguien más duro, más peligroso. Siempre fuiste demasiado inteligente para tu propio bien, hermana. Elena retrocedió lentamente. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? 3 años, desde la noche en que nuestro padre arruinó todo al hacerse matar antes de que pudiera completar mi verdadera misión. ¿Cuál era? María sonrió fríamente. Ganar tu completa confianza. Heredar la mitad del rancho y todos los activos de papá. Luego desaparecer con suficiente dinero para financiar la revolución. Elena sintió que su corazón se rompía. Entonces nada de eso fue real. Nunca me amaste, nunca me consideraste tu hermana. Oh, te amaba. Ese fue el problema. Te amaba lo suficiente como para no poder matarte esa noche. Pero el amor no paga armas, Elena. El amor no derroca gobiernos. La mano de Elena se movió hacia su pistola. ¿Qué pasa ahora? Ahora me llevas a donde papá realmente escondió el oro. Y luego... María se encogió de hombros. Luego intentaré hacer que tu muerte sea lo menos dolorosa posible. Elena sacó su arma, pero María fue más rápida. Su hermana siempre había sido más rápida, más ágil. Ahora Elena se encontró mirando por el cañón del arma de María. No lo hagas más difícil de lo necesario, dijo María. Realmente no quiero hacerte daño. Pero lo harás si tienes que hacerlo. Lo haré si me obligas. Elena escuchó cascos acercándose a través de la oscuridad. Alguien estaba cabalgando con fuerza en su dirección. ¿Tu amigo el sheriff? Preguntó María. Elena no estaba segura. El jinete podría ser Mason viniendo a rescatarla. O podrían ser más asociados de María viniendo a terminar el trabajo.
¿Qué bosteos? Elena. La voz de Mason llamó a través de la oscuridad. Elena, ¿dónde está? La sonrisa de María fue cruel. Perfecto. Ahora puedo saldar ambas deudas a la vez. Los cascos se acercaron. Mason apareció de la oscuridad, su rifle listo pero bajado cuando vio a las dos mujeres. Elena, gracias a Dios que estás a salvo. Estaba preocupado cuando encontré el túnel. Mason se detuvo cuando vio el arma de María apuntando a Elena. Suelte sus armas, sheriff, ordenó María. O mi hermana muere. Mason dudó estudiando la situación. Elena podía ver el cálculo en sus ojos. Distancia, cobertura, ángulos de tiro. María Santos, supongo, dijo Mason. Anna Blackwood ahora. Pero sí soy la hermana que Elena ha estado llorando durante 3 años. Mason bajó lentamente su rifle. ¿Qué quieres? Justicia, por mi padre, por mi misión arruinada, por 3 años de vivir como un animal cazado. Tu padre... Elena vio confusión en los ojos de Mason, luego comprensión, luego horror. Carlos Vázquez era tu padre también, dijo Mason en voz baja. Padre adoptivo, pero el único padre que conocí, el hombre que asesinaste por dinero. El rostro de Mason palideció. Pensé que estaba trayendo a un criminal. La orden decía... La orden era falsa. La voz de María se elevó con furia. Emitida por agentes americanos que querían a papá muerto por su trabajo en México. Solo fuiste su herramienta cazador de recompensas. Elena observó el intercambio con creciente comprensión. Mason no había sabido que Carlos era inocente. Había sido manipulado como todos los demás. Me he arrepentido de esa noche todos los días durante 3 años, dijo Mason. Si pudiera deshacerlo... Pero no puedes, así que morirás en su lugar, ambos. El dedo de María se apretó en el gatillo, pero Elena vio algo que María había pasado por alto la mano izquierda de Mason, moviéndose lentamente hacia el cuchillo en su cinturón. La hoja voló a través de la oscuridad más rápido que el pensamiento. María gritó y soltó su arma cuando el cuchillo le atravesó el hombro derecho. Elena se abalanzó sobre el arma caída mientras Mason se apresuraba hacia adelante. Pero María era más dura de lo que parecía. A pesar de su herida rodó y sacó una derringer oculta. «Nadie se mueve», ordenó María con sangre corriendo por su brazo. Se quedaron congelados en un enfrentamiento a 3 bandas, Elena con la pistola caída de María, Mason con las manos levantadas, María con su arma de respaldo. «Esto se acabó, María», dijo Elena en voz baja. «Incluso si nos matas a ambas nunca encontrarás el oro. Entonces moriremos todos juntos. Al menos eso es poético». «O», dijo Mason con cuidado, «podríamos llegar a un trato». María se rió amargamente. «¿Qué clase de trato?» «El oro a cambio de un paso seguro a México. Elena y yo nos vamos. Tú obtienes lo que viniste a buscar». Elena miró a Mason en estado de shock. «¿Harías eso, dejarla escapar?» Mason se encontró con los ojos de Elena. «Tengo una deuda con tu familia. Si así es como la pago». Elena vio la verdad en la expresión de Mason. Estaba dispuesto a sacrificar el oro y su propia oportunidad de justicia para salvar su vida. «El oro no vale una guerra», dijo Elena de repente. Tanto Mason como María la miraron. La carta de papá decía que el oro pertenece a los refugiados, familias destrozadas por la guerra. Si lo usas para comenzar otra guerra solo, estás creando más refugiados. Elena bajó su pistola. «María, eres mi hermana. Hagas lo que hagas, planees lo que planees, todavía te amo». La expresión de María vaciló. «Elena...» «Vuelve a casa conmigo. Encontraremos otra manera. Ayudaremos a la gente en México sin comenzar una revolución». Por un momento Elena pensó que había llegado a su hermana. La mano de María bajó ligeramente el arma. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Luego el momento pasó. «Es demasiado tarde para eso», dijo María con tristeza. «Se ha derramado demasiada sangre. Se han hecho demasiadas promesas». María levantó la derringer hacia Elena. «Lo siento, hermana. De verdad lo siento». El disparo resonó por el desierto. Pero no fue la derringer de María la que disparó. La pistola de respaldo de Mason, un arma pequeña escondida en su bota, había encontrado su objetivo. María se desplomó en el suelo, la derringer cayendo de sus dedos inertes. Elena corrió al lado de su hermana.
La herida era mortal, la bala de Mason había encontrado su corazón. María, María, quédate conmigo. Los ojos de María se enfocaron en Elena con dificultad. Elena, el oro, papá lo escondió en... Su voz se desvaneció en un susurro. Elena se inclinó más cerca. ¿Dónde, María? ¿Dónde lo escondió? No, no dónde. ¿Quién? La respiración de María se estaba volviendo superficial. El padre Miguel, él lo tiene, siempre lo tuvo. Los ojos de María se quedaron vacíos. La hermana de Elena estaba muerta. Elena se arrodilló junto al cuerpo de María y lloró, por la hermana que había perdido, por la inocencia que nunca podría ser recuperada, por la familia que ahora estaba verdaderamente perdida para siempre. Mason se acercó con cuidado. Elena, lo siento, no había otra opción. Elena lo miró a través de sus lágrimas. Lo sé, salvaste mi vida. Pero también maté a tu padre, y ahora a tu hermana. ¿Cómo puedes perdonarme? Elena se puso de pie lentamente. Porque no eres el mismo hombre que mató a papá. Ese hombre estaba siguiendo información falsa tratando de hacer lo que creía que era correcto. Elena caminó hasta el borde de la cresta y miró el desierto. El hombre que salvó mi vida esta noche, ese es quien realmente eres. Mason se unió a ella en el borde de la cresta. ¿Qué pasa ahora? Ahora volvemos al pueblo. Encontramos al padre Miguel y averiguamos la verdad sobre el oro de papá. Y decidimos qué hacer con él. ¿Juntos? Elena se giró para mirarlo. Mason, necesito que entiendas algo. Sé quién fuiste, sé lo que hiciste, pero también sé quién eres ahora. ¿Y quién soy ahora? Elena extendió la mano hacia él. Ciel, eres el hombre que amo, a pesar de todo, por todo. Mason sintió las lágrimas que había contenido durante 3 años. Elena, nunca recuperaremos lo que perdimos. Papá seguirá muerto, María seguirá desaparecida, pero podemos elegir lo que construimos a partir de las cenizas. Elena apretó su mano. Elijo construir algo bueno, algo de lo que papá estaría orgulloso. ¿Me ayudarás? Mason se llevó la mano a los labios y la besó suavemente. Por el resto de mi vida. Se quedaron juntos en Devil's Ridge mientras las estrellas giraban sobre sus cabezas. 2 personas que habían encontrado el amor en medio de la pérdida. 2 almas que habían aprendido que la redención era posible incluso para los peores errores. Mañana regresarían a Red Canyon y enfrentarían las consecuencias que les esperaban. Mañana decidirían el destino del tesoro escondido de Carlos Vázquez. Pero esta noche se tenían el uno al otro, y en el duro país desértico eso era más de lo que la mayoría de la gente encontraba. El viento llevó las últimas palabras de María a través del desierto. El padre Miguel tenía el oro, siempre lo había tenido, lo que significaba que el sacerdote sabía mucho más sobre los secretos de la familia Vázquez de lo que jamás había revelado, y Elena estaba empezando a sospechar que las revelaciones más importantes aún estaban por llegar. El padre Miguel los estaba esperando cuando regresaron a Red Canyon a la mañana siguiente. El anciano sacerdote estaba en el cementerio junto a la tumba de Carlos Vázquez, sus manos curtidas dobladas en oración. Elena desmontó lentamente el agotamiento pesando sobre sus hombros como una carga física. Los eventos en Devil's Ridge se sentían como una pesadilla de la que no podía despertar. «Escuché los disparos desde el pueblo», dijo el padre Miguel en voz baja. «María, muerta», respondió Elena su voz hueca. El sacerdote se santiguó. «Que Dios tenga misericordia de su alma». Mason aseguró sus caballos a la cerca del cementerio. «Padre, necesitamos hablar. María dijo algo antes de morir, sobre que usted tenía el oro». El padre Miguel asintió con tristeza. «He estado esperando esta conversación durante 3 años. Vengan, hablaremos en la iglesia». Caminaron en silencio hacia la pequeña iglesia de adobe que había servido a Red Canyon durante 2 décadas. Dentro la luz de color se filtraba a través de sencillos vitrales proyectando patrones de arco iris en los bancos de madera. El padre Miguel los guió al altar donde un gran crucifijo dominaba la pared, pero Elena notó algo que nunca había visto antes: una piedra suelta en la pared detrás de la cruz. «Tu padre me trajo un cofre 3 meses antes de morir», comenzó el sacerdote. «Dijo que si algo le sucedía debía guardarlo hasta que estuvieras lista para recibirlo». «¿Lista cómo?», preguntó Elena.
lista para entender la verdadera naturaleza de lo que había estado protegiendo. El padre Miguel quitó la piedra suelta revelando una cavidad oculta. Dentro había una caja fuerte de metal, similar a la que Elena había encontrado en la habitación de su padre, pero más grande. Carlos no estaba escondiendo oro robado, dijo el padre Miguel mientras sacaba la caja. Estaba escondiendo evidencia. Elena sintió un escalofrío. ¿Evidencia de qué? El sacerdote colocó la caja en el altar y la abrió con una llave que llevaba alrededor del cuello. Dentro había documentos, fotografías y lo que parecían ser correspondencia oficial. Evidencia de corrupción del gobierno americano. Prueba de que ciertos funcionarios estaban vendiendo armas a revolucionarios mexicanos, luego contratando asesinos para eliminar a cualquiera que pudiera exponerlos. Mason estudió los documentos por encima del hombro de Elena. Esto es increíble. Nombres, fechas, registros financieros. Tu padre no era un espía, continuó el padre Miguel. Era un testigo. Había visto demasiado, sabía demasiado. Las personas que podía exponer decidieron que tenía que morir. Elena recogió una fotografía que mostraba a su padre estrechando la mano de un hombre con un traje caro. ¿Quién es este? El senador James Crawford de Texas, uno de los conspiradores principales. Ha estado vendiendo armas del gobierno a rebeldes mexicanos durante años. Mason sintió que las piezas de un rompecabezas más grande encajaban. La recompensa por la cabeza de Carlos fue emitida por la gente de Crawford. Sí, crearon cargos falsos, emitieron órdenes fraudulentas y contrataron cazadores de recompensas para eliminar a Carlos antes de que pudiera testificar ante el Congreso. Elena miró a Mason. Así que cuando aceptó ese trabajo, fui utilizado como asesino por funcionarios gubernamentales corruptos. La voz de Mason era amarga de autorreproche. Pensé que estaba cazando a un criminal. En cambio, estaba silenciando a un testigo. El padre Miguel colocó una mano suave en el hombro de Mason. Hijo, no fuiste el único al que engañaron. Usaron docenas de cazadores de recompensas a lo largo de los años. Hombres que pensaban que estaban sirviendo a la justicia. Pero yo soy el que realmente apretó el gatillo. Sí. Y tú eres el que ha estado buscando la redención desde entonces. Elena continuó examinando los documentos. Padre, ¿por qué no entregó esto a las autoridades hace años? Porque la corrupción alcanza demasiado alto. Sheriffs locales, funcionarios territoriales, incluso mariscales federales, muchos de ellos están comprometidos. Carlos murió porque intentó trabajar a través de canales oficiales. Elena encontró una carta con la letra de su padre. ¿Qué es esto? El testimonio final de Carlos. Todo lo que presenció, todos los que pudo identificar. Lo escribió la semana antes de morir. Elena leyó la carta, su rostro palideciendo. Nombra nombres, docenas de ellos. Esto destruiría carreras, enviaría gente a prisión. O comenzaría una guerra, observó Mason. Si esta información se hiciera pública, podría desestabilizar las relaciones entre Estados Unidos y México. El padre Miguel asintió con gravedad. Por eso Carlos estaba tan en conflicto. Quería justicia, pero también temía las consecuencias de la revelación. Elena dejó la carta. ¿Qué quería que hiciéramos con esto? Te dejó esa elección, pero esperaba que encontraras una manera de detener la corrupción sin causar un derramamiento de sangre más amplio. Elena caminó hacia el frente de la iglesia y se paró ante el altar. El peso de la decisión se sentía aplastante. Tenía evidencia que podría derribar una conspiración que llegaba a los niveles más altos del gobierno, pero usar esa evidencia podría desencadenar consecuencias más allá de su capacidad de controlar. Hay algo más, dijo el padre Miguel en voz baja. María no fue el único agente que enviaron tras tu familia. Elena se giró. ¿Qué quiere decir? Te han estado observando durante 3 años, esperando a ver si descubrías lo que tu padre dejó. La mano de Mason se movió instintivamente hacia su arma. ¿Estamos en peligro inmediato? Creo que sí. Mis fuentes sugieren que están planeando actuar contra ti pronto, esta noche posiblemente. Elena sintió un escalofrío familiar. Sus fuentes. El padre Miguel sonrió con tristeza. Hija, puedo ser sacerdote, pero no siempre fui sacerdote. Tengo amigos que me mantienen informado sobre ciertas actividades. Elena estudió el rostro del anciano viéndolo claramente por primera vez. Usted no es solo un sacerdote de pueblo, ¿verdad?
Trabajé para el gobierno mexicano durante muchos años. Recopilación de inteligencia, seguridad fronteriza. Ayudé a Carlos cuando llegó por primera vez al territorio de Arizona. Mason miró entre el sacerdote y Elena. ¿Está diciendo que ambos son exagentes mexicanos? Exagentes sí, pero algunas lealtades nunca mueren realmente. Elena sintió que el mundo se movía bajo sus pies de nuevo. Todos en su vida tenían secretos. Todos tenían conexiones ocultas y motivos ocultos. ¿Puedo confiar en alguien?, preguntó con la voz quebrada. El padre Miguel se acercó a ella suavemente. Puedes confiar en lo que ves en las acciones de las personas, no en sus palabras. Mason Wright vino a Red Canyon buscando la redención. Has visto cómo ha luchado para protegerte. Eso habla de su verdadero carácter. Elena miró a Mason viendo el dolor y la culpa que cargaba. ¿Y usted, padre, qué me dicen sus acciones? Que he pasado 20 años tratando de proteger a personas como tu padre de personas como el senador Crawford. A veces con éxito, a veces no. Elena tomó su decisión. Vamos a liberar todo. Ambos hombres la miraron fijamente. Elena, dijo Mason con cuidado, eso podría ser increíblemente peligroso. Más peligroso que dejar que estas personas sigan matando testigos. Más peligroso que permitir que la corrupción se extienda sin control. Elena señaló los documentos. Mi padre murió porque intentó trabajar tranquilamente a través de los canales adecuados. María murió porque se vio atrapada en sus juegos. ¿Cuántos más tienen que morir antes de que alguien se enfrente a ellos? El padre Miguel pareció pensativo. Podría haber una manera de minimizar los riesgos. ¿Cómo que liberando la información estratégicamente? No toda a la vez, sino pieza por pieza. Crear presión para las investigaciones sin provocar pánico. Mason asintió lentamente. Y asegurándose de que la información llegue a múltiples fuentes simultáneamente. Periódicos, agencias de aplicación de la ley, comités del Congreso. Hacer que sea imposible de suprimir. Elena sintió una chispa de esperanza. Podemos hacer eso desde aquí. No de forma segura, admitió el padre Miguel. Tendrían que viajar a Washington, D.C., presentar la evidencia directamente a personas que puedan actuar en consecuencia. Ese es un viaje largo y peligroso, observó Mason. Pero necesario, dijo Elena firmemente. Padre vendrá con nosotros, el sacerdote dudó. Mi presencia podría complicar las cosas. No soy exactamente bienvenido en ciertos círculos gubernamentales. Entonces seremos solo Mason y yo. Mason miró a Elena con preocupación. ¿Estás segura de esto? Una vez que comenzamos por este camino, no hay vuelta atrás. Elena pensó en su padre abatido como un perro por tratar de hacer lo correcto. Pensó en María consumida por la ira y la corrupción hasta que perdió su humanidad. Pensó en todas las víctimas desconocidas que habían muerto para proteger los secretos de los conspiradores. Estoy segura, papá murió creyendo que la verdad nos haría libres. Averigüemos si tenía razón. El padre Miguel comenzó a devolver los documentos a la caja fuerte. Tendrán que irse esta noche. Tengo contactos que pueden ayudarles a viajar de manera segura, pero la ventana de oportunidad es pequeña. ¿Qué pasa con Red Canyon?, preguntó Elena. El pueblo, el rancho, nuestras responsabilidades aquí. El alguacil Moreno puede encargarse temporalmente de las tareas del sheriff, dijo Mason. Y los peones de tu rancho tienen suficiente experiencia para manejar las cosas durante unas semanas. Elena asintió. Entonces nos vamos esta noche. Mientras hacían los preparativos para irse, ninguno de ellos notó a la figura que observaba desde la torre de la iglesia. La agente del senador Crawford había llegado a Red Canyon esa mañana instruida para eliminar a Elena Vázquez y recuperar la evidencia de Carlos. La agente, una mujer que se hacía llamar Catherine Mills, había estado siguiendo a la familia Vázquez durante 3 años. Había orquestado el reclutamiento de María, supervisado los asesinatos recientes, y ahora estaba aquí para terminar el trabajo personalmente. Catherine había esperado encontrar a Elena sola y vulnerable. En cambio, encontró a Elena aliada con un sheriff competente y protegida por un exoficial de inteligencia mexicano. La situación era más compleja de lo anticipado, pero Catherine había estado manejando situaciones complejas durante 15 años. Elena Vázquez moriría esta noche junto con cualquiera que intentara protegerla.
La evidencia sería destruida, los testigos eliminados, y la conspiración del senador Crawford permanecería a salvo oculta. Catherine bajó de la torre de la campana y comenzó a hacer sus propios preparativos. Por la mañana Red Canyon tendría nuevas tumbas en su cementerio, y la verdad sería enterrada con ellas. Esa noche, mientras Elena empacaba para el viaje a Washington, se encontró parada en el antiguo dormitorio de su padre. La caja fuerte vacía estaba sobre su escritorio, un recordatorio de secretos finalmente revelados. Elena abrió el cajón superior y encontró un pequeño diario de cuero que nunca antes había notado. Dentro su padre había escrito pensamientos y reflexiones personales durante sus meses finales. Una entrada fechada una semana antes de su muerte llamó su atención. Elena se vuelve más hermosa cada día, pero también más seria. El peso de nuestros secretos la está afectando, aunque no sabe lo que carga. Ruego para que algún día comprenda por qué no pude contárselo todo. Algunas verdades son demasiado peligrosas para los inocentes. María me preocupa. Veo cálculo en sus ojos ahora donde antes solo había afecto. Temo que mi intento de salvarla la haya corrompido en su lugar. Quizás el amor no sea suficiente para superar un pasado envenenado. Si algo me sucede, espero que Elena encuentre la fuerza para elegir el amor sobre el odio, la misericordia sobre la venganza. Ella tiene el poder de sanar heridas o profundizarlas. Ruego que elija la sanación. Elena cerró el diario con lágrimas corriendo por su rostro. Su padre había sabido que María era peligrosa, pero había seguido intentando salvarla de todos modos. Justo como Elena había intentado salvar a María en Devil's Reach. Elena... La voz de Mason llamó desde la sala principal. El padre Miguel está aquí. Elena se secó los ojos y se unió a los dos hombres. El padre Miguel había traído suministros de viaje y lo que parecían ser documentos oficiales. Documentos de viaje, explicó el sacerdote. Viajarán como el señor y la señora Samuel Torres, comerciantes de Tucson. Tu español es lo suficientemente bueno para pasar. Elena y Mason puede permanecer en silencio si se le pregunta. Elena examinó los documentos falsificados. Parecen auténticos. Lo son. Todavía tengo contactos en varias oficinas gubernamentales. Mason revisó sus armas por última vez. ¿Cuál es nuestra ruta? Tren a Poasa, el paso luego a San Antonio, luego a Nueva Orleans, luego a Washington. El viaje tomará unos 10 días si todo va bien. ¿Y si no va bien? La expresión del padre Miguel era sombría. Entonces desaparecen e intentan de nuevo más tarde. Sus vidas son más importantes que cualquier evidencia. Elena aseguró los documentos de Carlos en un bolso de cuero diseñado para parecer papeles de viaje comunes. ¿Cuándo nos vamos? El tren de medianoche a El Paso. Pero primero necesitamos sacarlos de Red Canyon de forma segura. Mason miró por la ventana al desierto que oscurecía. Alguien ha estado vigilando la casa durante la última hora. Elena sintió que su estómago se apretaba. ¿Dónde? Cresta al norte. Observador solitario bien oculto. Profesional. El padre Miguel se acercó a la ventana y estudió el paisaje. Catherine Mills. Debería haberla esperado. ¿Quién es Catherine Mills?, preguntó Elena. La solucionadora de problemas personal del senador Crawford. Si está aquí significa que han decidido terminar esto permanentemente. Mason comenzó a revisar las rutas de escape. La puerta trasera conduce al granero. Desde allí podemos llegar a los caballos sin ser vistos. Tendrá respaldo, Shuttle, advirtió el padre Miguel. Mills nunca trabaja sola. Como si fueran convocados por sus palabras, estallaron disparos afuera. Las balas destrozaron las ventanas delanteras, enviando vidrios volando por la habitación. ¡Abajo! Gritó Mason, abordando a Elena al suelo. Siguieron más disparos, destruyendo sistemáticamente lámparas de aceite y muebles. Los atacantes estaban tratando de hacerlos salir de la casa. ¿Cuántos?, preguntó Elena gateando hacia su rifle. Mason se asomó por una ventana lateral. Al menos 4, posicionados para cubrir todas las salidas. El padre Miguel sacó una pistola de debajo de sus túnicas. Hay una bodega debajo de la cocina. Un túnel conduce al antiguo pozo. ¿A dónde sale el túnel? A unos 200 metros al este, cerca del antiguo corral. Elena tomó una decisión. Ustedes dos tomen el túnel.
Yo crearé una distracción. Absolutamente no, dijo Mason firmemente. Me quieren viva al menos hasta que obtengan los documentos. Usted y el padre Miguel son prescindibles. Elena, es la única manera, vayan. Antes de que Mason pudiera protestar más, Elena se movía hacia el frente de la casa, abrió la puerta de una patada y salió al porche con las manos levantadas, pero aún sosteniendo su rifle. «Catherine Mills», gritó Elena en la oscuridad. «Sé que estás ahí fuera». El tiroteo se detuvo. Una voz de mujer respondió desde las rocas. «Señorita Vázquez, esperaba que pudiéramos resolver esto civilmente. Entonces salga a la luz y hablaremos». Catherine Mills emergió de la ocultación flanqueada por 3 hombres armados. Era más joven de lo que Elena había esperado, tal vez de 35 años, con la actitud segura de alguien acostumbrado a la violencia. «Tienes algo que le pertenece a mi empleador», dijo Catherine. «Su empleador asesinó a mi padre». Su padre estaba interfiriendo con importantes asuntos gubernamentales. Él se buscó su destino. Elena sintió que la rabia se acumulaba en su pecho. Estaba tratando de detener la corrupción. Estaba tratando de desestabilizar las relaciones internacionales. ¿Tiene alguna idea de cuántas vidas se perderían si sus acusaciones se hicieran públicas? Menos que las vidas que se pierden para proteger sus secretos. Catherine sonrió fríamente. Eso es cuestión de perspectiva. Elena notó movimiento detrás de los asesinos. Mason y el padre Miguel habían llegado al antiguo corral y se estaban posicionando para un contraataque. «¿Qué quiere de mí?», preguntó Elena, ganando tiempo. «Los documentos que dejó su padre. Todos ellos. A cambio, usted vive tranquilamente en su rancho y nunca vuelve a Bazar. Ve a hablar de estos asuntos». «¿Y si me niego?». «Entonces se une a su padre en el cementerio esta noche». Elena vio la señal de Mason desde las sombras. 3 dedos, luego 2, luego 1. Elena se lanzó fuera del porche justo cuando Mason y el padre Miguel abrieron fuego desde detrás de los asesinos. El fuego cruzado fue devastador. 2 de los hombres de Catherine cayeron inmediatamente, pero Catherine fue más rápida que sus compañeros. Rodó detrás de un abrevadero y devolvió el fuego con una precisión mortal. El tiroteo se prolongó durante varios minutos. Elena encontró cobertura detrás de la lápida de su padre. La ironía no pasó desapercibida que se estaba defendiendo junto a la tumba de Carlos Vázquez. Catherine demostró ser tan peligrosa como sugería su reputación. Se movía como humo apareciendo y desapareciendo entre los edificios del rancho. Sus disparos eran precisos y profesionales. «Elena», llamó Mason. «El granero». Elena vio llamas comenzando a lamer las paredes del granero. Catherine había prendido fuego al edificio, ya sea como distracción o para destruir los caballos. Elena hizo una carrera desesperada hacia el granero con la intención de salvar a los animales. Pero Catherine estaba esperando. Las 2 mujeres se enfrentaron a la luz del fuego, ambas armadas, ambas listas para matar. «No tiene que terminar así», dijo Catherine. «Dame los documentos y vete». «Esos documentos son la única justicia que mi padre recibirá». «Tu padre fue un traidor a su país adoptivo». «Mi padre fue un hombre que no pudo ignorar el mal cuando lo vio». Catherine levantó su pistola. «Entonces morirás por sus principios». El disparo resonó por el desierto, pero no fue el arma de Catherine la que disparó. La bala del padre Miguel alcanzó a Catherine en el hombro haciéndola girar. El disparo de Elena siguió inmediatamente alcanzando a la asesina en el pecho. Catherine Mills se desplomó en el suelo junto al granero en llamas, su misión finalmente terminada. Elena se arrodilló junto a la mujer moribunda. «Se acabó. La conspiración de tu empleador termina aquí». Catherine sonrió a través de labios manchados de sangre. «¿Crees que esto termina conmigo? Crawford tiene recursos que no puedes imaginar. Entonces enfrentaremos esos recursos cuando vengan. Eres ingenua, niña. Esto es más grande que un senador. Tim». Los ojos de Catherine se quedaron vacíos. La asesina del padre de Elena estaba muerta. Mason y el padre Miguel se acercaron mientras Elena se paraba sobre el cuerpo. «¿Estás herida?», preguntó Mason. Elena negó con la cabeza. «Pero el granero...».
Los caballos están a salvo. Los saqué antes de que el fuego se extendiera. El padre Miguel examinó el cuerpo de Catherine. Llevaba equipo de grado militar. Esta operación fue financiada en los niveles más altos. Elena miró el granero en llamas, los cuerpos esparcidos alrededor de su rancho, la evidencia de violencia que parecía seguir a su familia a todas partes. «¿Cuántos más vendrán?», preguntó. «Tantos como sea necesario», respondió el padre Miguel honestamente. «A menos que terminemos esto permanentemente». Elena tomó su decisión final. «Entonces vamos a Washington, esta noche. Hacemos esto público y dejamos que las consecuencias caigan donde sea necesario». Mason tomó su mano. «¿Estás segura?». Elena apretó sus dedos. «Estoy segura. Mi padre murió creyendo que la verdad nos haría libres. María murió porque eligió las mentiras y la violencia. No cometeré los mismos errores». Elena miró las mismas estrellas que habían vigilado a su familia durante generaciones. «La verdad es todo lo que nos queda. Veamos qué puede hacer». Epílogo. 3 meses después. La sala de audiencias del Congreso estaba abarrotada de reporteros, funcionarios gubernamentales y ciudadanos curiosos. Elena se sentó en la mesa de testigos, el bolso de cuero que contenía los documentos de su padre a su lado. Mason estaba parado en la parte trasera de la sala llevando su placa de sheriff con orgullo. Los últimos 3 meses habían sido difíciles, pero habían sobrevivido a investigaciones, intentos de asesinato y presión política. Lo más importante, habían sobrevivido juntos. «Señorita Vázquez», dijo el presidente del comité, «por favor cuéntenos con sus propias palabras lo que su padre descubrió sobre la operación de tráfico de armas». Elena abrió el bolso y sacó el primer documento. «Mi padre Carlos Vázquez fue testigo de una conspiración que alcanzó los niveles más altos de nuestro gobierno». Mientras Elena testificaba, Mason reflexionó sobre el viaje que los había traído hasta aquí. La verdad, de hecho, los había liberado, pero la libertad había llegado a un precio terrible. El senador Crawford estaba muerto, asesinado por sus propios asociados, cuando se convirtió en una responsabilidad. Docenas de funcionarios gubernamentales habían sido arrestados o habían renunciado en desgracia. La operación de tráfico de armas había sido expuesta y desmantelada, pero la victoria se sentía vacía. Carlos Vázquez seguía muerto. María seguía muerta. Se había hecho justicia, pero no podía restaurar lo que se había perdido. Después de la audiencia, Elena y Mason caminaron juntos por las calles de Washington. La primavera estaba llegando a la capital y los cerezos estaban comenzando a florecer. «¿Algún arrepentimiento, preguntó Mason. Elena consideró la pregunta. «Sobre testificar, no. Sobre las vidas que hemos alterado a veces. Tu padre estaría orgulloso». «Eso espero, pero creo que estaría más orgulloso de que elegimos el amor sobre el odio». Elena dejó de caminar y se giró para mirar a Mason. «Hablando de eso...». Mason sintió que su ritmo cardíaco aumentaba. «Sí». Elena metió la mano en su bolso y sacó una pequeña caja de terciopelo. «Tengo algo para ti». Mason abrió la caja y encontró un simple anillo de boda de oro. «Elena». «Mason Wright, has pasado 3 años buscando la redención por errores pasados. Pero he aprendido que la redención no es algo que se gana a través del sufrimiento. Es algo que se acepta a través del amor». Elena sacó el anillo de la caja. «Te casarás conmigo, me ayudarás a construir algo hermoso a partir de las cenizas de nuestro pasado roto». Mason sintió lágrimas que creía agotadas. «¿Estás segura después de todo lo que ha pasado?» «Especialmente después de todo lo que ha pasado. Hemos visto lo peor de la naturaleza humana, Mason. Pero también hemos visto lo mejor. Hemos visto lo que la gente puede lograr cuando elige la verdad sobre la conveniencia, el amor sobre el miedo». Elena deslizó el anillo en el dedo de Mason. «Te amo. No a pesar de quién fuiste, sino por quien te has convertido». Mason abrazó a Elena y la besó mientras los cerezos en flor caían a su alrededor como nieve. «Yo también te amo, más de lo que creí posible». «Entonces eso es un sí». Mason se rió entre lágrimas. «Eso es un sí». Se casaron 3 semanas después en la pequeña iglesia de Red Canyon, con el padre Miguel oficiando la ceremonia. Todo el pueblo asistió junto con varios reporteros que habían cubierto el testimonio de Elena. El alguacil Moreno entregó a Elena ya que no tenía familia viva.
Pero mientras caminaba por el pasillo, Elena sintió la presencia de su padre e incluso de María, como si de alguna manera estuvieran bendiciendo esta unión nacida de tanto dolor. «Amados hermanos», comenzó el padre Miguel, «estamos reunidos aquí hoy para presenciar el matrimonio de dos almas que han aprendido que el amor es más fuerte que el odio, el perdón más poderoso que la venganza». Mientras Elena y Mason intercambiaban votos, el sol de la tarde se filtraba a través de los vitrales de la iglesia, proyectando patrones de arco iris en los bancos de madera. Era la misma luz que había bendecido la infancia de Elena, que había vigilado las luchas de su padre, que había presenciado la transformación de María de niña inocente a mujer peligrosa. Pero hoy la luz parecía diferente, esperanzadora, sanadora. «Pueden besar a la novia», anunció el padre Miguel. Mason y Elena se besaron mientras la congregación estallaba en vítores y aplausos. Afuera las campanas de la iglesia sonaron por el desierto, su sonido llevado por el viento a mesetas distantes y cañones ocultos. Esa noche, en la recepción en la plaza del pueblo, Elena se paró ante la multitud reunida. «Gracias a todos por estar aquí hoy, por apoyarnos en los momentos oscuros y celebrar con nosotros en la luz». Elena levantó su copa. «Mi padre solía decir que el desierto te enseña a encontrar y a encontrar agua donde parece no haber ninguna, a cultivar flores en tierra que parece muerta, a ver belleza en el paisaje más duro». Elena miró a Mason de pie a su lado con su mejor traje, su rostro radiante de felicidad. «Mason y yo hemos aprendido que el amor es como el agua del desierto, precioso, dador de vida, digno de cualquier sacrificio para protegerlo». Elena se dirigió de nuevo a la multitud. «También hemos aprendido que el pasado no tiene que definir el futuro, que la redención es posible para cualquiera lo suficientemente valiente como para buscarla, que la verdad realmente puede hacernos libres». La multitud levantó sus copas en un brindis. «Por el amor, por la verdad, por las segundas oportunidades». Mientras la celebración continuaba hasta la noche, Elena y Mason se encontraron solos por un momento parados en el borde del pueblo mirando el desierto. «¿Qué crees que pasa ahora?», preguntó Mason. Elena se apoyó en su hombro. «Ahora vivimos, construimos una vida juntos, ayudamos a otras personas para encontrar su propia redención». «¿Algún plan específico?». Elena sonrió. «Estaba pensando que podríamos usar algunos de los activos recuperados de papá para establecer una escuela. Entrenar a los jóvenes para que reconozcan la corrupción, para que defiendan la verdad. La Academia Carlos Vázquez para la Justicia. Algo así de... ¿Qué piensas?». Mason envolvió sus brazos alrededor de su esposa. «Creo que tu padre lo aprobaría». Posible. Se quedaron juntos bajo el vasto cielo del desierto, dos personas que habían encontrado el amor en las circunstancias más improbables. Las mismas estrellas que habían presenciado su primer encuentro ahora bendecían su matrimonio. «Mason», dijo Elena suavemente. «Sí, gracias». «¿Por qué, Tom?». «Por elegir convertirte en el hombre que querías ser en lugar de seguir siendo el hombre que solías ser». Mason besó la parte superior de la cabeza de Elena. «Gracias por ver a ese hombre antes de que yo supiera que existía». A la distancia un coyote aulló no melancólicamente sino con alegría. El sonido se propagó por el desierto como una canción de celebración. La sangre que había sido derramada en la arena roja finalmente había sido redimida. No a través de la violencia o la venganza, sino a través del amor. A través de dos personas que habían aprendido que el perdón no era debilidad, sino la mayor de todas las fortalezas. Y en el paisaje duro pero magnífico del suroeste americano, el amor había ganado la victoria más importante de todas. La victoria sobre el odio, el miedo y los pecados del pasado. Elena y Mason Wright caminaron a casa juntos a través del desierto iluminado por las estrellas, listos para comenzar el resto de sus vidas. Detrás de ellos las luces de Red Canyon parpadeaban como estrellas terrestres, un faro de esperanza en el desierto. El desierto los había puesto a prueba con sus pruebas más duras, pero habían emergido más fuertes, más sabios y más dignos del amor que compartían. Algunas historias terminan en tragedia, algunas terminan en triunfo. Esta terminó en redención. Y en el desierto ese era el final más hermoso de todos.